de Argentina, Daniel Carlos. Muy buenos días a todos. Comienza un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Siempre Soy. Estamos aquí a vivo. ¿Este es estreno? El capítulo estreno. Capítulo estreno. Arrancamos una nueva semana. Ya estamos en febrero, Estamos en febrero. Ping, pum, pan. Y andamos con el vitel toné, Navidad. El vitel toné, la ensalada rusa, el pan dulce y demás. Ya se nos fue el primer mes. Estamos aquí de cuerpo presente. Un programa vamos a tener bastante intenso, para hacer lunes y para hacer verano y para hacer de pretemporada. Estamos haciendo la pretemporada. Ya casi empieza el campeonato, Hoy arrancan las extraordinarias. Ya empiezan a jugar los partidos importantes. Sí, este es un año no electoral. Y estamos viviendo lo que algunos describen, inclusive yo lo describo de ese modo, una suerte de pax mileyana. Sí. Pareciera ser que todos los factores están jugando a favor, de alguna manera, de la consolidación del proyecto político y electoral de parte del presidente Javier Milei. Está claro que una gran ayuda a Milei y un gran problema. La gran ayuda es que no tiene oposición y el gran problema es que no tiene oposición. Todos los errores van por su cuenta. Sí, por todo. Bien, oposición tiene, que se está de alguna manera reorganizando. Se está armando. Está tardando. Hubo la semana pasada un gesto muy importante, que nosotros no nos encargamos, pero podemos contar algunos detalles del día jueves por la noche, cuando se conoció públicamente que el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Carlos Kirchner, iba a ofrecer, o estaba ofreciendo de modo oficioso, y eso se publicó en los medios de comunicación, que el licenciado Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sea el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Un gesto que a todas luces, por lo menos la primera interpretación que yo hago, tiende a distender un poco bastante, tiende a distender la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, entre el kicilofismo, lo que se llama el movimiento Derecho al Futuro, donde están los seguidores de Kicillof, históricos, donde están algunos intendentes. Desde Ferraresi donde están hasta Catopodis, ¿no? Exactamente, donde hay varias, varias tribus. Lo que quedó del albertismo, la CGT. Un sector de la CGT, podemos decir un sector mayoritario además de la CGT, pero en términos institucionales. No es poca cosa, ¿no? Las dos CTA. Las dos CTA. Bastantes organizaciones. No todos los sectores de la CTA, no todos los sectores de la CGT, pero sí los sectores mayoritarios. Claro, sí, institucionalmente las conducciones respaldaron a Kicillof en las últimas elecciones y de hecho lo respaldaron en su proyecto. Los dos diputados nacionales que puso en la lista Kicillof, uno responde a la CTA, que es Hugo Yasquibún, y el otro Hugo a la CGT. A Huguito, ¿no? Huguito Antonito, ¿no? Se le diría así, ¿no? Sí. Moyanito. Que es uno de los más chicos, no sé si y el tercero que estaba en la lista por el Movimiento Derecho al Futuro era la CTA Autónoma. El Colo Di Sassi. Bueno. O sea, estaban las tres centrales representadas a cuenta de Kicillof. Y también un candidato de síntesis que fue en ese momento George Tayana. Se produjo un evento, ahí es un evento a mi modo de ver que tiende a distender la interna en un momento donde el gobierno pareciera ser que se va a quedar con todo lo que hay del centro hacia la derecha. Pareciera ser que todos los radicales que hayan dando vuelta, los radicales con algo de voto, vamos a poner el nombre, vamos a poner el apellido, de Loredo, Cornejo, con peluca, Valdés. No, los que no tienen peluca se están poniendo la capelu sin ningún tipo de problema. ¿No? Esto para entender. Ni hablar los de que los radicales de la Argentina del centro, ¿no? Que son los que le quedan un poco de votos. Todo indicaría que todo eso va a ir hacia el mileísmo. Del centro a la derecha se va a quedar con todo. Después van a encontrar algún justificativo para votar y no sé qué. No volver al pasado. No volver al pasado, que es lo peor del pasado. Es el radicalismo. ¿No? Hay un pequeño detalle. ¿Cómo logran convencer a las mayorías? Hay una cuestión que el llamado pasado, cuando se escucha esa narrativa, era un pasado que era mucho mejor que el presente en muchos estadios. Por caso inflación,
por caso salario, por caso el lugar de la Argentina en el mundo. Sí, bueno, evidentemente esa discusión por de la caso percepción... riesgo país. Recién ahora, la semana pasada, el riesgo país logró perforar el promedio que tuvo el riesgo país en el tercer trimestre del gobierno de Cristina. El tercer trimestre del gobierno de Cristina, el riesgo país fue de 523 puntos. Promedio, viste que el riesgo país va cambiando todos los días, porque va a ser un promedio, ¿no? 11 años después. 11 años después, logró perforar el famoso, imagínate lo que era ese país. Además que el riesgo país era, bueno, recordemos los problemas que tenía la Argentina en ese momento. Eran los famosos holdouts que se habían quedado fuera de la renegociación, que nos estaban pidiendo, y si le pagamos el 100%... Los vasitos de Starbucks. ¿Te acordás que estaban... Había un periodista, ¿no? Se enojó. Los vasitos de Starbucks. Había un periodista que se enojó, ¿no? Bueno, Moyano hacía paro por ganancias. Por ganancias. Un paro por ganancias. Por ganancias. Ahora por pérdidas. El cepo era de $2.000 por mes. Claro. Cualquier persona podía comprar $2.000. Imagínate, para ahorrar $2.000 por mes tenés que tener... hoy, ¿qué serían $2.000 por mes? 3 palos. 3 palos. Que te sobren 3 palos, imagínate. Y se sentían ahogados. 3 palos todos los meses. Se sentían asfixiados. Cepo le pusieron. Y la brecha, esto un día lo podemos llamar a Banoli, Alejandro Banoli, la brecha era de 25-30%. No era la brecha que nos regaló Sergio Tomás, que era una brecha hermosa, ¿no? Los viniques que hicieron ahí, 100%, ¿no? La cantidad, ¿no? Los pichirilos, los pichiretti, ¿no? ¿No? Ahora, esa discusión en la sociedad la perdimos, claramente, ¿no? Sí, la perdimos porque no la dimos también, amigo. No, porque acá son unos pechos fríos, también de este lado no piden la pelota. Pasaron otros 4 años. La perdimos porque no la dimos. La perdimos también porque pasaron otros 4 años de muy mal gobierno de Alberto Fernández. ¿Sabés por qué no la dimos? Porque para volver a eso ya votó la gente. Estaba muy cómodo. Me había olvidado. Gobernó Alberto Fernández. Claro. Para volver a eso ya votó la gente. Y llegó y no volvimos a eso. Volvimos a Alberto Jorge, Fernández. Mira, si vas a venir acá a decir verdades, tampoco, viste. Nosotros queremos arrancar el lunes, todo. Entendamos que no dimos esa batalla para que no gane la derecha. Es verdad. Fue para eso. Porque si gana la derecha. Claro. No, claro. Y además, para que no gane la derecha, pusimos siempre candidato del margen de la derecha. Es muy bueno. Eso es un tema que podemos revisar. Ese es el gran argumento. ¿Le hicimos entrismo a la derecha, estás diciendo vos? Le hicimos entrismo a la derecha. Sí, pero perdimos. Le hicimos entrismo y perdimos. Exactamente, le hicimos entrismo y además nos rompieron. No, bueno. No. La cuestión es que el gesto de Máximo, creo yo, que termina de distender de alguna manera. ¿Fue aceptado? ¿Fue aceptado la propuesta? No lo sé, yo no lo sé. Yo lo único que te digo es que el viernes estuve en la despedida del paso a la inmortalidad de nuestro amigo y compañero Beto Pianelli, donde estuve ahí con el compañero. 2 veces lo vi el fin de semana al profesor Viñez. El viernes lo vi, nos vimos en la chacarita del lado adentro, no del lado afuera. Pero salieron. Sí, salimos. Por ahora. Acá estamos, por ahora acá estamos. Y después lo vi en el cumpleaños ayer en el onomástico del doctor Roberto Vargas. Alta fiesta, ¿Qué conversaciones que hubo ahí? No, tremendo. Había un living donde estaban toda la derecha. Toda, Pero toda, tenía todos los colores, toda la escala de grises de la derecha. ¿Vas a desclasificar alguna conversación? No. Yo voy a decir que que nos dimos un abrazo de Perón y Balbín. ¿Con quién? Con Fabián Doma. Presidente independiente. Presidente independiente, mandato cumplido. Un Isidoro Cañones tardío. Domané. Isidoro Cañones descubrió el sexo. Descubrió el sexo a los 50 largos, Domané. Estás al aire. No me digas. Estás al aire. Fui compañero de Domané a la mañana temprano. La rompimos, la dejamos chiquitita. Sí, gran compañero pero por supuesto. De trabajo. Los amigos de Roberto Vargas. Bueno, pasamos muy bien. Un parque automotor. Yo dejé mi auto a 10 horas para que no lo vea. ¿Te da vergüenza? Teníamos. Tremendo. Sin dar nombres, sin dar apellido. Teníamos 2 3 letras, una Mecha, un Porsche y un Alfa Romeo. Y después el profesor llegó con el Etios, bien. Llega con el Etios. El Etios rojo. ¿Te dejaron rojo, claro. ¿Te dejaron entrar? No, pensaron que venía a servir la mesa. Claro. No, por favor. Bueno, qué grande. Quiero decir, muy bueno el fin de semana en lo del doctor Roberto Vargas. Gran cumpleaños. En un ratito estamos sacándolo al doctor Roberto Vargas.
a propósito de la caída de la imagen de Donaldo después de los episodios de ICE. Y la derrota en Texas, ¿no? Sí. Pero fue en paliza. Y además, otro detalle no menor, respeto. Ayer lo hablamos. Sí. Ayer lo hablamos casualmente. Respect. Respeto al gran pueblo norteamericano. Nuestra única esperanza. Le está poniendo literal, no metafóricamente, literalmente el pecho a las balas. Literal, total. ¿Entendés? Y están saliendo, Y están saliendo los que tienen la crocante, los actores que tienen 100 palos en el banco, el compañero Bad Bunny, no sé cómo se llama, ¿no? Sí, que lo queremos opinando de política. Lady Gaga. Esto no lo puedo soportar. Bien, están saliendo todos los artistas y además están saliendo en las calles. Claro. Claramente se está movilizando el pueblo norteamericano, que pareciera ser que hoy por hoy, el único límite que tiene Donaldinho es el pueblo norteamericano. Vamos a ver si eso se termina de verificar en las elecciones de noviembre. ¿No? Puede tener implicancias en Argentina. Claramente puede tener implicancias acá. Sí. Esto de la Pax Mileísta sin Donaldo no existiría, ¿no? Porque toda esta etapa empezó con Donaldo saliendo a bancar a Milei en las elecciones y ganando las elecciones. No. Te agrego un detalle. Salió con Milei bancando a Donaldo cuando era candidato. Sí, bueno, también. No. Pero Donaldo podría haber dicho, bueno, arreglate y después vemos. Puso la cara. Pero Milei fue a ese casino y hizo pleno. Metió un pleno ahí. Sí. Cuando todo el mundo decía que no podía ganar, o que si era muy difícil, o que no sé qué, que no sé cuánto, que era convicto y la madre coche. Democracia, sí. Bueno, y lo hizo cuando era candidato. Volviendo al viernes, en la despedida de Beto Pianelli, gran despedida, un gran compañero, un gran amigo de este programa. Muchos escucharon el programa, que le dedicamos prácticamente con la participación de Jorge y la tuya, profe, y la mía también. Le dedicamos casi la primera hora completa a Beto Pianelli, cosa que lo merece. Dicho sea paso, me gustaría que en algún momento, con un poquito mayor de tranquilidad, podamos traer a 2 o 3 invitados para hablar de Beto Pianelli, porque realmente es una figura importante de la historia contemporánea argentina. Sí. Realmente es una figura muy importante, por lo que ha logrado, un sindicato, la lucha, la coherencia, el testimonio que ha dado. La verdad que es una persona muy valiosa. Realmente para mí era un referente. Yo tenía muchos matices con él. No estoy diciendo que todo lo que decía Beto Pianelli yo estaba de acuerdo. Quiero aclarar. Tenía muchos matices y era un buen polemista, y siempre después de una conversación uno podía sacar algún saldo positivo, quiero decir. Pero vale la reivindicación de la figura de Beto Pianelli. Estaba ahí y había naturalmente muchos militantes de lo que se llama el MDF. Claro. ¿No? De lo que sería el quisilofismo, ¿no? Él se encuadró ahí. Él se había encuadrado ahí. Él se había encuadrado ahí. Él se había encuadrado claramente hace mucho tiempo, por diversas razones, se había encuadrado ahí en el movimiento derecho al futuro. Y la interpretación que hicieron algunos del quisilofismo, estoy diciendo todos informales, ¿no? Porque hasta ahora tengo entendido que ni Axel habló, ni Máximo, públicamente. Ni Carly Bianco, bueno, pero se conoce por lo menos el ofrecimiento que se hizo. Uno infiere que si se hace públicamente se habrá hecho llegar ese conocimiento de modo privado. Sí. O sea, hay muy pocos. Ojalá todas esas charlas se pudiesen dar cara a cara entre los 3 o 4 actores trascendentes. Deberían. Porque las reuniones entre Máximo y Axel y entre Axel las reuniones entre y Cristina tendrían que ser frecuentes. Entre los 3 tendrían que ser muy frecuentes. Bueno, Cristina y Axel no hablan hace meses. Bueno, tendrían que ser frecuentes. Hace meses. De hecho, Cristina estuvo internada durante 2 semanas y hasta donde yo sé no hubo contacto entre ellos. No, de hecho, cuando fue no sé la razón. Sé que Axel, según me cuentan a mí, le hizo llegar saludos a Cristina y una pronta recuperación. Cuando fue 11-11 no circuló ni foto de la reunión, ¿no? Ni uno la pidió ni el otro la ofreció, ¿no? Hay una tensión que no termina de saldarse. Si uno piensa que la oposición se acomoda, esa tensión tendría que tendría que ceder. Creo que el gesto de Cristina, del kirchnerismo, de decirle, bueno, conducí vos lo que se llama primero, si nos paramos acá en la esquina, Helio, y acá en Florida y Corrientes, y con un micrófono, y empezamos a preguntar, ¿qué opinás sobre la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires? No le importa a nadie. No.
No le importa a nadie. Ni la de Buenos Aires, ni la de Capital, ni la de Salta, ni Sí, la de Jujuy. Sí, bueno, pero en particular se está discutiendo Sí. la de Buenos Aires. Pero la idea de ponerlo a Axel ahí, Axel pasaría a ser el presidente del partido. Si se suponía que uno de los reclamos era el presidente del partido justicialista tiene que estar alineado con el gobernador. Bueno, nadie mejor que el gobernador. O sea, pareciera ser que, tomá, Axel, conducí vos, como lo hace, por ejemplo, ¿quién es el presidente del partido justicialista en La Rioja? Quintela. ¿Quién es el presidente del partido justicialista Siempre los gobernadores. en Avellaneda? Ferraresi. Bueno, por eso. ¿no? Siempre los gobernadores. Es lo lógico. Sí, es la lógica. Es lo lógico. Es lo Es lo lógico. En este caso, se suponía que Axel y el kirchnerismo pertenecían al mismo espacio político, digamos, entonces era lógico que haya, no sé, un dirigente como Máximo y Axel como gobernador. Bueno, eso ya no pasó, porque Axel ya no pertenece al kirchnerismo, Axel se cindió, rompió con Cristina, esa es la verdad, vamos a decirlo en criollo, acá no nos vamos a engañar entre nosotros, ¿no? Para eso pongan otras radios que lo hacen mucho mejor, y ahora pertenece a otro espacio. Y naturalmente él está en la disputa de poder, lo cual es absolutamente lógico. A mí no me horroriza ni nada. Al contrario, lo veo como saludable. A mí me gusta la gente que quiera ambicionar. No me gusta la ambigüedad o no me gusta que esconda las cartas. Esa es otra canción. Pero la gente que quiera hacer me parece bárbaro. A mí me parece bárbaro. A mí no sé, si yo tengo un programa de radio y viene un columnista y si quiere ser conductor, bárbaro. ¿Por qué no? Todo el mundo tiene el derecho, la aspiración a crecer, a evolucionar. Profesor, ¿querés decir algo? No. Arranca mañana, ¿eh? No. A continuación es arrancarse en radio Tránsito. FM Tránsito. Hay que ver cómo lo toma. Yo creo que finalmente debería, en las circunstancias en las cuales está, que con todo lo que pasó después del 26, con todo lo que pasó en el mundo, con lo que está pasando en América Latina, la inminencia probablemente de la invasión o una intervención militar en Cuba, con el contexto que está pasando, para mí, la interna hay que ordenarla rápido. Sí. Porque si no, voy a citar, tengo dos citas para hacer, una de Gramsci y una de Bonavena. ¿Cuál quieren? La de Gramsci. Bueno, tengo la de Bonavena. Vamos con la de Bonavena. Son como dos pelados peleándose por un peine. Es la discusión que nosotros de alguna manera sostuvimos cuando dijimos, ojo que vos te peleás por la lapicera, pero mientras te peleás por la lapicera va perdiendo tinta. La lapicera cada vez marca menos nombres. Hay que estar atento a ese tipo de cuestiones. Ojalá, insisto, es un tema muy chiquito, solamente le importa a los que están todo el tiempo politizados y estamos todo el tiempo consumiendo esa sustancia, pero no es un tema que impacte. Te parás en el andén de Constitución, los que vienen en el Roca y no están preocupados por eso, claramente. No, pero escuché a Pablo, perdóname, le escuché a Pablo Mercado decir, se pelean por ver quién dirige la orquesta del Titanic. Bueno, es lo mismo, por eso yo creo que es un buen gesto. Creo que está bien que Axel conduzca el peronismo a la provincia de Buenos Aires, está bien que él trate de buscar la mayor cantidad de voluntades para su candidatura presidencial y terminar con esto. Sí. Terminar con esto, después buscar un estadio para resolverlo, pero por lo menos en este estadio terminarlo. Sí. Me parece saludable. Sabes que además hay una cosa que se hace difícil de entender. Y es un gesto, digamos, ¿viste? Porque siempre los kirchneristas son los malos, ¿viste? Son los malos, pero terminan accediendo a las presiones de los demás. Por la presión de los gobernadores en el 2015 para que vaya Scioli. Él, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. En realidad lo que querían decir es que con Cristina no alcanza. Y le hicieron el lobby y el alegato de oreja a Cristina, para que Cristina, para mí, en su error histórico el error de Cristina, y hay que decirlo, y a mí me duele, pero lo dije cuando estaba en libertad, y lo digo ahora que está detenida, me da pena, de haber elegido a Alberto Fernández. Sí. Un error histórico. Tendría que haber ido de ella, che. Sí. Tendría que haber ido de ella. Ese es el tema. Bueno, y ganar y perder. Y en el 23 ganar también. Ganar y perder. Y en el 23 también. Acá también dijimos, ¿no? El 23 tendría que haber sido ella. Lo que se hace difícil de entender en esta interna es si hay una diferencia de proyecto de país que claramente pareciera no ser lo que está en discusión, porque además, si vos vas a repasar los legisladores que supo poner Cristina y los que supo poner Axel, no vas a encontrar grandes diferencias en lo que votan, en el proyecto de país que quieren. Ninguno de los dos defeccionaron, no es como decir, bueno, le diste la lapicera a Jaldo, bueno, después todos sus legisladores terminan votando con Milei. No es el caso, no pasa eso entre
los de Axel y los de Cristina, ¿no? Los que critican a Axel dicen Axel no se peleó con nadie. Pero nunca votaron mal los legisladores. No, Axel. Nunca se peleó con nadie. Pero con Milei sí. Para con Milei se pelea hasta de Loredo. No, los gobernadores. Está bien, pero la pregunta pero nunca tomó medidas para afectar algún poder económico o algún poder real en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo. Y después, muchos dicen, tiene un acuerdo con Clarín, por ejemplo. Clarín lo trata bien a Axel. Entre bien y muy bien. No sé. No lo sé, lee el diario. Sí, te lo digo. Lee el diario, si querés te lo marco. Digo, no me parece que el sesgo de gestión de Axel sea en favor de los poderosos. Sinceramente te lo digo. No creo que. Yo no estoy diciendo eso. Digo, pero en el sentido, no alcanza con no tener un sesgo a favor de los poderosos. Muchos le critican a Axel diciendo es un administrador de la provincia de Buenos Aires, un administrador eficiente, con un buen criterio, con un criterio social, que pan, todo ese tipo de cosas, correcto. Pero igual te lo tomo, siguen siendo matices. Al lado de la diferencia que uno puede ver entre Cristina y Massa, o entre Cristina y Alberto, o entre Cristina y Scioli, siguen siendo matices. Flaco, en algún momento Kirchner tenía un acuerdo con Clarín. Un acuerdo ostentoso. Que se rompió. Sí. Es decir, esto de los grandes acuerdos, porque digamos, Clarín es finalmente un actor político. Tuvo un acuerdo con Clarín mientras se peleaba con. Mientras le decía no al ALCA y mientras se peleaba con los milicos. Eligió y dijo: me tengo que pelear con me tengo que pelear con Tyson y me tengo que pelear con Bonavena y no me voy a pelear con Tyson, Bonavena y con Liona. A ver, no te podés pelear con todos al mismo tiempo. Eso lo aprendí en la época de campo de juego con el factor Lalín. Lalín se peleó con todos, siendo presidente de Racing, al mismo tiempo. Peleate primero con Torneo, después peleate con Clarín, después peleate con la AFA, pero no te podés pelear con la AFA. Lo que quiero decir, a propósito de lo que dice Jorge, yo creo que al interior de esa discusión, otro día lo podemos profundizar, sí hay matices que pueden llegar a ser diferencias, que diferencias de impronta de carácter político. El kirchnerismo, Néstor y Cristina afectaron poderes reales, a los militares, sus relaciones internacionales, el poder financiero con la recuperación de YPF. Si vos pensás en las grandes medidas que tomó Axel Kicillof, para mí están más ligadas a su trabajo como ministro de Economía que como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Algunos me dirán, pero gobierna la provincia de Buenos Aires 2 veces. Bueno, también le pasó a Scioli también. Sí. Entonces, está claro, ¿no? Scioli también ganó por el 54%. Hasta si vamos a aplicar en términos numéricos, aritméticos, sacó más porcentaje Scioli no lo decía por eso. Que Axel. Y para mí Axel es más que Scioli, mucho más que Scioli. Infinitamente, claro. Pero ni hablar. Sí. Políticamente y en la gestión también. Bien. Ahora, cuando Milei se peleaba con Lula, fue Axel y se sacó una foto con Lula. Digo, me cuesta entender cómo es tan difícil cerrar una interna que parece mucho más sencilla que las anteriores. ¿Cómo puede ser? A mí, acá sentado, te digo, a mí me cuesta entender que Cristina confíe más en Massa que en Axel. A mí, no sé, yo capaz que no lo entiendo, debo ser medio gil, pero qué sé yo, no sé. Bueno, ¿vos lo entendés? Puede tratarse también de una cuestión que termina convirtiéndose en personal. Es decir, no nos olvidemos que los liderazgos... estamos frente a... ¿Sabes lo que dice sobre eso Massa? ¿Qué dice? Yo te voy a responder lo que dice Massa. Que él se peleó con Cristina cuando con 54 puntos. Mejor momento. Yo me peleé con Cristina cuando tenía 54 puntos. Yo rompí con Cristina con 54 puntos. ¿El sesgo de Massa se pelea con los poderosos? ¿Promovemos la candidatura de Massa porque se pelea con los poderosos? No. ¿Y no lo cuestionamos a Massa por eso? Digo, porque si no es como una discusión. Jorge, escucharás este programa, sí, además de participar no te estoy en él, diciendo a vos, no te estoy diciendo a vos, lo digo como espacio político. Es difícil entender que es más digerible la candidatura de Massa que la de Kicillof. ¿A vos no te pasa también? Sí, vale decir que hay que decir que el candidato número 1 que tenía Cristina en el año 23 no era Massa, Era Kicillof. Lo dijiste vos, no lo dije yo. No, te lo digo, sí, claro. Bueno, pero para ser candidato tenés que tener también el beneplácito de las dos partes. ¿Pero qué pasó? Decís que Kicillof quería renovar en la provincia. Lo cual tenía un mandato más, quería ir un mandato más. Son movidas tácticas. Es olfatear los tempus, sí, ¿no? Sí.
olfatear, estoy tratando de entender yo también desde afuera, pero yo no me saldría tanto de la cuestión personal. Estamos hablando de líderes y alguien que quiere quedarse con el liderazgo que además no estamos hablando de cualquier líder, estamos hablando de Cristina. Es decir, necesitamos un tiempo, me parece, de perspectiva para entender quizás el fenómeno. Está todavía muy encima nuestro, más está pagando está en la cárcel, Cristina, ¿no? Sí. Está tan encima nuestro que está en la cárcel. Uh-huh. Y me parece que necesitas una perspectiva, pero sí. Es Axel el que está, abro comillas, matando al padre, ¿no? Que se entienda bien esto. Acá me dice un amigo, me dice, Axel puso la compra del porcentaje de YPF, ¿no? Pone a YPF, uh-huh. A YPF se lo carga como mérito en la cuenta de Axel. Pero fue la gestión de Cristina. Fue Cristina, ¿no? Sí, fue el poder político acumulado por Cristina, ¿no? Pero bueno. El tema es volverle a hablar a la sociedad. Me están operando por el WhatsApp, chicos. Bueno, por favor, si me van a operar, pongan anestesia antes. Te digo, por favor. Pero para volver a hablar a la sociedad tienen que resolver esta cuestión, ¿no? Sí. Porque 10 voces. Acá no tengo un amigo mío, albertista, albertista línea fundador, línea Vilma Ibarra, imagínate. No solo que banca Alberto, sino que le lee los decretos y le dice firmalo, imagínate. Estamos hablando ya, ¿no? Viene Dylan y viene el electoral Puerto Madero. A ver. Muy bien. No, que me está acá. ¿Qué dice? Me está argumentando. ¿Opera con la verdad? Me está operando. Me manda más mensajes. 10 y 30 minutos, vamos con los saludos casualmente de Crispation. ¿Cómo andás, Crispation? ¿En qué andás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Después está hablando, me manda un mensaje un amigo, compañero, vecino de la ciudad de Quilmes. Mirá. Del Principado de Quilmes. ¿De nombre Pablo? Yo no voy a dar nombre, no voy a dar apellido. No des apellido. Le mandamos un beso. Quiero opinar desde la gestión. No, esto no voy a decir. ¿Sabes qué? Mirá, te voy a decir algo. ¿Lo vas a cuidar? No. ¿Lo vas a cuidar? Te voy a cuidar. Te voy a cuidar porque te quiero. Le estoy hablando a mi amigo que está mandando mensaje por WhatsApp. Me están operando por el WhatsApp. Mirá que 10:30. Pero flaco, en 5 minutos me voy a fopea. Flaco. En 5 minutos me voy a fopea. Flaco, escuchame una cosa. Vos no sos... vos no te podés hacer responsable por lo que dicen los otros. Claro. Pero claro, es decir, y además si alguien, si alguien te tira algo y te dice, yo creo tal, cítalo. En todo caso no lo escriben más, no le escribe nadie más. No, pará, un detalle. ¿Él lo dice en on o lo dice en off? No, menos mal, es un periodista, en serio, un periodista de primer nivel. En serio. Bien. Fuera de joda, el primer nivel. Bueno. En lo suyo está top 3. En serio. Y además está pasando un momento brillante. Sí. Perfecto. Brillante, en serio. Es uno está muy bien en redes también. ¿Sabes quién es? Sí. Intuye. ¿Y por qué dijiste Quilmes? Bueno, tenemos a Presidengue. ¿El Presidengue cómo está? Vamos a saludar al Presidengue, por favor. Dale, 3, 2, 1. ¡Hola a todos! Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta. Bueno. Sin entender. Tiene un gallo, León. Paric Show a plena luz del día. No hace. Imagínate si llega a ganar. Vos sabés que ayer escuché la versión. Para mí es el mejor Milei. La versión del que canta, el rockero que canta de verdad este tema, la renga, la fiera, ¿cómo que se llama? Es querer agarrarlo a garrotazos al culiado que le arruinó. Bueno, hicieron todo para que no usen la canción. Perdón. Porque aparte no son mileístas ni cerca. Por aquí hay uno que me está escribiendo, me dice, uno que me está escribiendo me empieza a correr con el WhatsApp. Ponelos al aire. Pará, ponelos al aire, ponelos al aire. Pará, ponelos al aire. Este es el albertista línea Vilma Ibarra. Hace como hacía el tío Niembro, ponelos al aire, decile, vení, Pinus. Vení, Pinus, llama a los dos que están operándolo al flaco, ponelos al aire, que sé, a ver si ponemos las cosas que hay que poner. No sabés de quién estás hablando. Yo decí que no me siento periodista, si no me sentiría que están atacando la libertad de expresión. A ver. Pero me dice todo en on. ¿Viste? ¿Qué te dije?
Todo no. Y yo no tengo idea de quién Todo es. no, me dice. Todo como mentira en la faca oxidada en el pabellón Ponelo al aire, viejo. de Sierra Chica. A ver, tirá nombre entonces. No, no, Ponelo no, al no, aire, no, ponelo no, al aire, a no. la fiera. Para mí la medida más importante de todo el proceso kirchnerista, para mí, Daniel Sí. Carlos Tonietti, DNI 21478218, es la estatización De las AFJP. de las AFJP. Para mí, No tengo dudas. esa tengo es la posta. Sí. Porque ahí le sacaste el negocio Te metiste en los de las directorios. jubilaciones a los bancos. ¿O no, Saúl? Sí. Ahí esa fue. ¿Y quién la hizo? Y escuchá una cosa, mirá quién volvió. No, mirá qué corte de pelo que tiene. Mirá quién volvió. Qué gorda. Está para ir a los premios Grammy Y la latinos. cara fresca que tiene. No, Muy mirá. bien, muy bien. Bueno, vamos a saludar a Nico. No nos olvidamos acá de Nico, Te digo, The peace Sí. and the union of the kings. Bueno, The Nico. Venezuela Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union, and the victory forever, victory forever, victory forever. bien. Ni de Nico Yo ni de sigo Siria, ¿no? insistiendo, Ni de Siria Flores, que está en cana y nadie sabe por qué. No, 15 minutos por día pueden hablar con los abogados nada más. 15 minutos. 15 minutos por día. Está en una celda de 3x2. Complicado, sí. Sí, Nico. Pero se la está bancando bastante, Nicolás. Y todo indicaría que va a tener una estadía larga. Sí. Yo insisto con la información que di el otro día. Insisto con la información ¿Vos del decís otro que día. no tan larga? Antes de que termine el mandato Donaldo, Nicolás Maduro está en libertad. Firmado. Se está trabajando sobre ese puesto. ¿Le quedan 2 años y medio? Más o menos. Más o menos. Y dentro de la Entonces, normalización. No es tan largo entonces. ¿Eh? No es tan largo entonces. Yo te quiero ver ahí. No, Al hombre, frío que por hace. No, olvidate, en 15 minutos te canto todo. La cárcel está en Brooklyn, pero no en Williamsburg. No es que a la No, mañana va a tomar café macchiato. No es la zona gentrificada, no. En otra. No, viste, vas al baño, te encontrás al Chapo Guzmán, viste. Sí, ya sé. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, profesor? Bueno, hoy se cumplen 490 años de la primera fundación de Buenos Aires, esa que salió mal, la que salió mal y hubo que hacerla de vuelta. Bueno, 490 años, vamos a hablar y contar por qué salió mal y todo lo que tuvieron que sufrir esos muchachos. Muy bien, lo tenemos a Leo Pipo Rossi. Qué barbarité. Qué barbarité, Pipo. Llegué tarde, me perdí el onomástico de la fiera. Sí. Pero bueno, he estado, me hicieron sentir que con la descripción que hiciste recién, Escuchame, de sentir que mi amigo me está operando, dice lo siguiente. Yo salgo al aire Sí. cuando quieras. Y cuando quieras, Sí. voy al piso. Con Pipo Rossi, mi ídolo. Vamos. Acá, Vamos, Pipo. A ver quién es. Yo te digo quién es. Hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. Ahora desclasificamos. No, si viene acá al programa, se sienta acá y yo soy columnista. Olvídate. qué barbarité. Bueno, ¿Va a defender a Alberto? ¿Eh? ¿Va a defender a Alberto? Se tira arriba la granada, todo. No. Olvídate. Sí. No, Defiende puede a Alberto ser. bien. No puede ser. No puede ser. Y bueno, vamos a charlar, seguramente vamos a dar una vuelta de tuerca al asunto del fútbol Sí. nuestro de cada día. Recuperó Boquita, respiró Boquita, y a pesar del factor Di María, River no perdió. Ya No se Di puede María jugar es en un esa factor, cancha. es un factor Di María. Vamos con el primer tema tuyo. Primer tema. El viernes le hicieron una entrevista al director de la Ford en Argentina. La planta de Pacheco hoy es un centro industrial de última generación con productividad y cantidad de clase mundial. Pero sin exportaciones sería una planta sin futuro. Esto a propósito de que está cayendo la producción en Argentina para el mercado local y para la exportación. Encendió las alarmas en el mercado automotriz. Por eso fuimos a buscar los datos de venta de autos de primer mes del año. Con noticias, te diría, dispares. La primera es que se vendió menos de lo que creía la industria automotriz que se iba a Se vender. estaba esperando 60.000. Se esperaban 70.000 unidades, Sí. porque muchos, como todos diciembre, se posterga la compra para enero y se vendieron en el primer mes del año 66.000 autos. 6% menos de lo proyectado por la industria automotriz. No pudieron Se superar. está esperando que este año sean más o menos 700.000 los autos. Más o menos, bueno, empezó un 700.000. poco por abajo de las proyecciones, ¿no? Que Se es un esperaba- poco el punto de equilibrio para la renovación del parque automotor en Argentina, son 700 lucas. Sí, ¿no? y tuvo cerca del millón allá en 2018, 2019, después ya no llegó más a ese nivel. Se esperaba, se esperaban 70.000, no se dio. El año pasado se habían vendido 69.500, o sea, este año
empezó por debajo del año pasado. Casi algo que 5%. resolvió bien Lula, Sí. de tener el auto económico, el primer auto de la familia, el primer auto de la familia de trabajadores, Hay pocos autos económicos. El auto en Brasil, ¿no? De hecho, Lula lo promovió, le dio una promoción fiscal, o sea, le bajaba los impuestos, lo que se llamaba los autos Mille, Sí. lo que tenían el motor de 1000 centímetros cúbicos. Sí, el motor 1.0, chiquito, sí. El 1.0, ¿no? Sí. El 1, había un golcito, Ahora quedan había un poquitos. Corsita. El Ese que- auto era sí. bueno porque era el primer 0 kilómetro de muchas familias. Claro, ¿Entendés? un laburante. Como la entrada al mundo Entrada de automotriz. gama, casi no hay ahora, ¿no? Queda ¿Cuál fue el Kwid, primer si auto que querés. compró el profesor Viñeski? Ese Fiat 127, era el 127. 133. No, 127 que tenía atrás como una especie de coupé. Sí. Ah, bien, ya arrancaste arriba, bien. No, era un autito modesto y lo compré porque había durante la época de Cristina había un plan Sí. de promoción. Sí. No era de los autos más chicos, sino que en general. ¿Y cuál es el primer auto que se compró Helio Pipo Rossi? Un 128 fundido. Cada vez que le 128. fundido, cada vez que le cargaba nafta, le tenía que poner 1 litro de aceite. Fíjense que yo voy a decir, el primer auto que me compré, voy a aportar, Sí. Fiat, y yo me compré, el primero fue un Fiat Palio, Bien. 1.6. Bueno, sigue 6 siendo, válvulas. Fiat, sigue siendo de los que vende más autos de... Sí, pero Ahora el Cronos, que es de los más baratos. No, pero el Cronos es mucho más que el Palio, Sí, mucho más bueno, de por lo que supuesto. los autos. Es que ¿Y tu casi no primer hay de auto esos cuál fue? autos. 206 viejito. El El primero. El primero. Sí. hecho en Argentina, Hecho en Argentina. ahí en el Palomar. Linda Palomar. máquina. Sí. Claro, bueno, sí, pero le pasó de todo a ese auto. Zafarranchis tenía uno. Walter Zafarian tenía uno de esos. Le pasó de todo. Tuve una mala suerte. Bueno, con ese volvamos auto. a la columna. Bueno, volvamos a la columna. Perdón. Se vendió 5% menos que el año pasado, decíamos 6% menos que lo proyectado por la industria, con una particularidad que me parece que es el punto que señalaba el directivo de Ford. La producción argentina bajó en participación del 40 al 35% del mercado, o sea, 5% menos de participación argentina en el mercado automotriz. Y la participación de Brasil bajó del 48 al 43. También O sea, 5%. También 5%. 10 puntos que ganaron otros mercados, fundamentalmente México y China, ¿no? Son los dos mercados que se metieron O sea, con fuerza. tienen menos trabajo los argentinos y los brasileños, tienen más trabajo los chinos y los mexicanos. Exactamente. Parte del proceso que estamos viendo de recambio en el mercado automotriz. La empresa que más vendió fue Volkswagen, que explica en buena parte la inserción de la producción mexicana en Argentina, porque buena parte del Volkswagen viene de México. Segundo estuvo Fiat, tercero Toyota, con la Hilux como principal emblema, y cuarta Ford, fundamentalmente con la Territory, que es una camioneta que se diseña y se fabrica en China. Ahí explica en buena medida la participación de esos dos países en el mercado. ¿Querés saber cuál es la marca china que más vendió en enero? Sí. Bike. 1.322 autos. BYD, que estábamos todos viendo cómo bajaban los autitos en Zárate, Sí. 915, por supuesto que no impactó en enero, va a empezar seguramente a impactar en los meses siguientes. Y si querés saber por modelo, el modelo más vendido del mercado automotriz argentino sigue siendo la Hilux. 3.400 camionetas se vendieron en enero. El Cronos, Segundo el Cronos, ¿no? segundo Cronos, 3.200. El 208, tercero. Dos muy buenos autos, te quiero decir. La Hilux es una camionetaza, ¿no? Sí. Claramente muy buena calidad. En Brasil está inundado de Hilux, Sí. Claramente, la utilizan mucho. Sí, bueno, Además es un auto utilitario. se exporta a y el toda la Cronos región. es un autazo, ¿no? Sí. Tercero el 208, cuarto la Territory de Ford, quinta la Ranger con 2.400 unidades. Bueno, muchas gracias, Por querido favor. compañero. En un rato estamos con Roberto Varga, con la baja en las encuestas de Donaldo en los Estados Unidos. Vamos a unos avisos. Quiero decirles a todos ustedes. Bien. Vayan a ECAS de nuestra Sí. parte. Vamos. ¿Ya fuiste a ECAS vos? Sí, Tenés sí, que sí, estar sí, todos sí. los meses. Te doy las ofertas de ECAS. A ver. Durazno secas, 2.750 pesos el kilo. La ciruela gotita de miel, 2.500 pesos el kilo. Dos atados de rúcula de campo por 600 pesos. No puede ser 600 flaco. pesos. No puede ser Tenés que flaco. ir a los porque locales de ECAS. El Está precio de regalado. referencia es 400 el atado en el mercado central. Si vos me decís que ECAS te da 2 por 600, hay que ir. Yo salgo de acá, Te tomás el y me- subte, te vas a ECAS. y me voy a ECAS. Exactamente. ¿Y sabes qué? Exactamente. Si lo quieren ver a Pipo,
Lo pueden ir exactamente. 2 atados de rúcula de campo por 600 pesos. Podés ir al abasto de Villa Crespo, de Almagro, de Montegrande y de La Matanza, mi Matanza, en Monseñor Bufano 2201, que a esa altura se llama Diego Armando Maradona. ¿Cuántas anécdotas tenés con Diego vos, Pipo? ¿Cuántas? Claro. Sí, ¿llegaste a comer a solas con Maradona? En el día previo al partido, ¿te acordás de Boca River con Diego con la... Sí, con la vincha. Pintado el López. Sí, ¿ese fue el 0-0 o el partido que salió? Salió en el entretiempo. No salió, pero creo que era la despedida de Francescoli. Entonces fue un 0-0, aburridísimo. Sí. Tremendo. Y además la tensión de él con Ramón Díaz. ¿Cómo se los trae a Diego? Sí. Y sí. Esa es la foto donde Ramón Díaz lo saluda sin mirarlo. Sí. Ramón, con todo respeto, bueno. no estás a la altura, Ramón. Sí, bueno, ¿no? Como comparar a Maradona con Ramón. Su saludo, su decisión, viejo. Claro. No hay que comparar nada. Su saludo, su decisión. Comimos unas milanesas, porque si comiste, decía vos, comimos unas milanesas con papa frita y huevo frito. Así se cuidaban los deportistas antes. Como tenía que ser. 15 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a hablar del temita del puerto en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Vamos a saludar a Ramón Calderón, secretario general de la CGT Ushuaia y secretario general de las 62 organizaciones peronistas Tierra del Fuego, porque el pasado viernes el Juzgado Federal de Ushuaia, comandado por Federico Calvete, rechazó el pedido del gobierno fueguino para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno de Javier Milei. Ramón, muy buenos días. Daniel Tonietti, Jorge Duarte y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, Jorge, un saludo para ustedes, para toda la gente del piso ahí y bueno, para toda la audiencia del país. Te pido por favor que hables más cerca del micrófono, por favor, querido Raymond. Hola Daniel, buen día, sí, un saludo para vos y para toda la gente del piso y del país. Muy bien, igual, se ve que lo venía ensayando, Ramón. Ramón, bueno, ¿cómo está la situación del puerto tan estratégico, tan importante ahí en Ushuaia? ¿Hay algún tipo de reacción popular? ¿Los vecinos, las vecinas, los ciudadanos de la provincia, de la ciudad, están reaccionando? Mira Daniel, la verdad que sí, lo que sí notamos que muchos medios nacionales no se han hecho eco de esta situación. Agradezco también de que vos y todo el equipo ahí se hayan preocupado en llamarnos, porque la realidad que sí, hay mucho eco, hay una situación también de mucha preocupación, ya que hay mucho silencio de algunos sectores del arca política que la verdad que medio como que incomoda a la ciudadanía a ver qué es lo que está pasando. Así que en eso hemos tomado la posta en lo que es la CGT, tanto regional Ushuaia, también en Río Grande, toda la provincia, en ir haciendo distintas acciones e ir pidiendo inclusive distintas respuestas de distintos, como te dije recién, sectores políticos que no se han pronunciado. Uno entiende que tal vez el sector del libertario sea de la forma que reacciona y sabemos cuál es la postura, pero realmente esperamos reacciones de nuestros diputados y senadores, que la senadora Cristina López sí ha salido a la defensa fuerte de lo que es la intervención del puerto. Acá en la legislatura provincial también esperamos su postura y de distintos senadores, diputados, como te dije, concejales, pero bueno, estamos esperando, pero igual esperando solamente una contestación, no nos hemos dejado estar, porque la realidad que ya empezamos, como te dije hace un rato, a hacer distintas acciones para que justamente vea el país que Tierra del Fuego está preocupado por el puerto, no solamente porque se están llevando todo lo que se recauda de nuestro puerto de Ushuaia, sino por lo que es la parte para nosotros estratégica del puerto de Ushuaia, no solo para Tierra del Fuego, sino para la Argentina, para el mundo, que hay muchos intereses de algunos países para, a desembarcar acá en nuestro puerto, ¿no? Ramón, ¿cómo estás? Jorge Duarte te saluda. Te pregunto, ¿cuál es el interés o cuáles son los intereses particulares que crees que tiene el gobierno, que suele retirar el Estado de todos lados, para justamente intervenir el puerto de Ushuaia? Y el gobierno nacional, la verdad que acá hay una intención para nosotros, desde que empezó con esto de la base naval estadounidense, en la cual ya se están haciendo ciertos movimientos.
en la cual también lo que vemos es que necesitan el puerto de Ushuaia libre. Cuando digo libre es que ellos lo puedan manejar, los libertarios, para que ingresen todo lo que necesita esta base militar estadounidense en nuestra provincia, y que bueno, realmente es como se manejan ellos, ¿no? Atropellando todo y haciendo todo realmente a medianoche, como hicieron la usurpación de nuestro puerto, que llegaron 2:30 de la noche, y realmente una forma como que entraban a un lugar buscando delincuentes cuando habían solo trabajadores. Y bueno, para el fin para nosotros es justamente un pago que quiere hacer Milei hacia Donald Trump, y bueno, realmente Ramón, la estamos pagando acá. Estamos hablando con el secretario general de la CGT Ushuaia y secretario general de las 62 organizaciones peronistas, un referente del peronismo en la provincia de Ushuaia. ¿Podés explicarnos para nosotros, Ramón, cuál es el valor estratégico del puerto en Ushuaia? ¿Cuál es la dimensión geopolítica que puede tener un enclave, el control de un enclave en ese lugar? Realmente, como todos sabemos, el tema del paso, el paso que si hoy estamos hablando de lo que está pasando con el paso de Panamá, la verdad que sabemos que es un cruce realmente estratégico para todo el mundo, y que bueno, hoy el mundo se está dividiendo. Ya estamos viendo que lo que es Rusia, China, hoy Estados Unidos ha apostado a todo lo que es Sudamérica, y realmente el cruce nuestro acá por Ushuaia es fundamental para ellos, para justamente todo lo que es el comercio y todo lo que es estratégicamente de distintos manejos militares para Estados Unidos. Y bueno, realmente por eso la preocupación que tenemos, que nos están prácticamente entregando la soberanía de las islas de Tierra del Fuego, de la Antártida, de las Islas Malvinas, a pesar de que sabemos que no las estamos ocupando, que hay algo que nosotros siempre llevamos en el alma, es las Islas Malvinas, y nos parece que con este presidente no solo la Antártida, también se sigue entregando más soberanía con las Islas Malvinas, y haciendo cuenta de que acá solamente interesa un cruel negocio del presidente Milei con Donald Trump, y justamente perjudicando a la Argentina, no solo a Tierra del Fuego. Te pregunto, Ramón, ¿cuál es la consideración que tenés vos como dirigente sindical de Juan Andrés Avellaneda, que es el titular del gremio que hizo la denuncia que usa el gobierno para intervenir el puerto y que además lo designó interventor? Y la verdad que no le diría sindicalista ni compañero ni nada por el estilo. Es un oportunista, sí. Ya lo he dicho. Es una persona realmente que por posicionarse políticamente, y la verdad le importó muy poco los compañeros. Para nosotros lo más nefasto que pueda haber, y si esto se soluciona, lo primero que le vamos a pedir al gobernador es que esta persona no solo se lo despida, porque la verdad que no se merece ningún tipo de consideración, ya que él no la ha tenido con ningún compañero. Más de 140 familias en este momento están en una situación de directamente en la calle, sin laburo, sin saber qué va a pasar. La verdad que todo lo que es los sueldos, al ser un ente autárquico, todos sabemos que viene del puerto, los sueldos de los compañeros, y hoy, gracias a esta intervención que hizo pie este señor Juan Avellaneda, en el cual se escudó bajando un sindicato que no tiene nada que ver con el puerto, porque es ferroviario, no tiene nada que ver. Acá en Ushuaia lo único que tenemos, lo más cercano, un trencito de paseo de los presos, un antiguo tren a vapor, así que me parece que equivocó. Pero bueno, no equivocó, porque la realidad que lo que buscó justamente fue algo como acomodarse él, un beneficio propio, como lo dije, sí, y sin considerar familias que dejó en la calle. Y también, no solo eso, es el culpable de haber dado pie a que, como te dije recién, se venga una intervención nacional, en la cual nosotros hasta sospechamos que no solo viene por la intervención del puerto de Ushuaia, sino viene por la intervención de Tierra del Fuego, porque justamente mañana martes estamos haciendo una acción en la cual ya sabemos que Milei dio la orden que la Gendarmería, la Prefectura
esté preparado para accionar en contra de los trabajadores, que lo único que nosotros estamos buscando es que visibilicen los medios nacionales un acto en el cual vamos en paz, pero sí a decir lo que pensamos, sí a defender el puerto de Tierra del Fuego y a defender lo que es para nosotros algo propio de Tierra del Fuego, que es, y de todos tendríamos que defenderlo, que es nuestra patria, y la verdad que para nosotros lo están entregando. Te hago la última de mi parte, a ver si nos podés explicar, porque de acá se hace difícil entenderlo. ¿Por qué tiene todavía respaldo? De hecho, se vio en las urnas en el 2025, en octubre de 2025, Milei en Tierra del Fuego, con la magnitud de los golpes que le están pegando a los trabajadores, a la industria local. Para mí hay una situación. Ganó la elección real con un 41% acá en Tierra del Fuego, pero no ganó la motosierra, no ganaron las ideas de Milei. Están en los números. El Frente Patria saca un 31% en Tierra del Fuego, un 21% saca Defendamos Tierra del Fuego, que también es otro sector del peronismo, en el cual no se llegó a un consenso en unirse, y ahí si vos sumás tenés un 52%. O sea, y hablemos del otro 8% que quedó de otros partidos que están en contra de las ideas de Milei. No, esto realmente fue un error para mí de todos, no solo de Tierra del Fuego, de muchas provincias, de no haber buscado la unidad real, de haberse medido en un momento que no pensaron en el pueblo, solo pensaron en algunos actores políticos, en su situación de cómo quedar políticamente acomodados, y la verdad que no midieron, como dije recién, la situación del pueblo argentino, y en este caso, como puedo contarte, de Tierra del Fuego, que fue este porcentaje en el cual por eso gana Milei. Pero si no, la verdad que no ganaría. Y estoy seguro que la próxima elección vamos a encontrar el consenso de todos y que Milei no va a ganar, se le va a ganar en las urnas, y que este tipo, como vengo diciendo en todas las redes, tiene que ir preso por muchas situaciones de nefasta que le ha hecho este pueblo argentino. Él, Caputo y todo ese clan de sinvergüenza que están ahí junto a Milei. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros, Ramón. Un abrazo grande. De ya agradecido, y muchas gracias y por hacer llegar la voz de Tierra del Fuego y la problemática que estamos viendo con el puerto. Un abrazo. Ramón Calderón, secretario general de la CGT de Ushuaia y secretario general de las 62 organizaciones peronistas. La historia tiene algo para decirnos al respecto. A ver. Porque el primer muerto en situación de protesta social de retorno a la democracia fue un 12 de abril del año 1995, donde semanas antes del triunfo electoral de la reelección de Carlos Saúl Menem, fue en la provincia de Tierra del Fuego. Fue casualmente un obrero nacido en la provincia de Salta, que vivía en Tierra del Fuego. Pues es una ciudad, es una provincia básicamente habitada por migrantes internos, ¿no? La mayoría de los que viven ahí en Tierra del Fuego, la gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría vienen de otros lugares, que fue asesinado por la policía provincial. Se trata de Víctor Choque, una figura muy importante en la memoria del argentino. Así que estar atento, porque este tipo de cosas, viste, en algún momento se pierde el control, especialmente las fuerzas de seguridad. Sí, que están cebadas, que están bastante cebadas. Sí, que están ordenadas. El modelo es claramente el modelo, hay que ver si lo termina aplicando. El modelo es el modelo del ICE, de una policía política, ¿no? Sí. Interna, ¿no? Sí. Hay que ver si terminan de aplicar eso, porque, bueno, hay que hacer eso, todo eso. Hay por ahora en los niveles de movilización popular, esto lo digo, y no lo digo con regocijo, al revés, lo digo con dolor, son más bien bajos. Los niveles de protesta social, en virtud de la profundidad y la calidad del ajuste, es bajo. Sí. El acto de la CGT, el otro día lo vimos, con 3 oradores, con una movilización sobria, somera, tibia, y los discursos sin mencionar nunca a Milei. No lo mencionaba Milei. No lo mencionaba Milei ni una vez.
Ni siquiera para tribunearla. El presidente Milei y el ajuste, algo tibio, ¿no? Que no se enoje, ¿no? Que no se enoje Milei. No, estaba arreglado eso. Sí. Estaba arreglado. Titanes en el ring. Titanes en el ring. Ya sabemos la metáfora de Titanes en el ring, ¿no? Ponen la cara de malo ahí en el escenario, van a la televisión y después termina Titanes en el ring. Vamos a comer pizza. Se van a comer a la parrilla de la esquina. Bueno, sí mencionaba a Cristina, sí mencionaba a Milei, niveles de conflictividad muy bajos. De hecho, el diciembre, que es un mes históricamente muy conflictivo en la Argentina, tuvimos un diciembre donde lo más conflictivo fueron los seguidores de Graboy prendiendo fuego un arbolito de Navidad en Lanús. Digamos, no hubo mucho más que eso. Después la famosa batalla de los trapitos en Quilmes. Después no hubo, vos decís, el nivel de protesta, vos decís, esto está ahí, ¿viste? El pasto está seco, digamos. No. La pradera se está secando, ¿no? Temas puntuales. Los jubilados cobran, pero la verdad que no son acompañados popularmente. Sí. Cobran todos los Y la miércoles. tensión con la movilización de los jubilados se generó cuando un grupo de hinchas de fútbol dijeron, están cagando a palo los viejos y nosotros nos quedamos acá, dijeron que se iban a organizar y ahí se produjo una especie de movilización importante. Pero después terminaron todos enrollando el barrilete. Sí. La verdad es esa. Es duro, es difícil, pero es lo que está es lo que está pasando. Y esto es un tema, y hay razones para que haya conflictividad social, ¿no? De hecho, se pasó en un ratito, vamos a tener una nota que casualmente tiene que ver con eso, con el cierre de una empresa textil que tiene, después vamos a contar la historia, pero tiene 120 años, ¿no? ¿120 años tiene? Sí. Creo que tiene una empresa textil. Sí, más de 100 años. Más de 100 años tiene. Más de 100 años está cerrando, no es que está diciendo no vamos. Mirá, sí pasó por crisis, ¿no? Todo lo que bancó en una historia argentina, ¿no? Bien. Cuando vamos a una pausa. Cuando volvamos, el profesor Viñez está hablando acerca de qué. La primera fundación de Buenos Aires, la que salió mal. La que salió mal. La segunda no sé cómo salió. Muy bien. Y el compañero Helio Pipo Rossi. Vamos a asomarnos al fútbol nuestro de cada día. Y tengo una referencia, una perlita a propósito del Real Madrid. Salió silbado ayer la fiera bastante, ¿no? Sí. Pero esto tiene que ver con así afana el Madrid. Sí, porque el penal que le dieron en el último minuto casi, ¿no? Y además estará Jorge Duarte. Vamos a hablar del comienzo del tratamiento de la reforma laboral. La CGT sale de gira, va a tener una foto mañana. Ya se viene Roberto Varga con la caída de imagen de Trump en Minnesota. Ya volvemos. Con fuerza y sin duda, me gusta la gente. Siempre soy, con Daniel Tonietti. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Colección Tapas que Hicieron Historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ariel Prat presenta Carna Prat. Rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. El verano se vive en Avellaneda. Los fines de semana los invitamos al Parque La Estación para compartir grandes propuestas y disfrutar a pleno. Habrá bandas en vivo, food trucks y la Feria de la Economía Social y Popular. Los esperamos cada sábado y domingo a partir de las 18 horas en Avenida Güemes al 700. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Siempre Soy. Subimos la antena. Que los cumplas muy feliz, Roberto Vargas, 60 años de ininterrumpido éxito. Tremendo, tremendo. El onomástico ayer estuvo tremendo. Tremendo. Estábamos a 2 estaciones de la revista Caras. Desclasifiquen algo. No sé lo que fue. Una foto, algo. No, muy bien. Te escuchamos, amigo. Bueno, amigos, compañeros, primero feliz cumpleaños. Gracias a los que pudieron venir. A los que no pudieron me sentí acompañado y felicitado vía WhatsApp. Así que los tengo y lo que se en perdieron, mi corazón, ¿no? como decía el doctor Menem, los abrazos son en mi corazón. Bueno. Después de haber hecho un paso muy bien Doman ayer 90, en el cumpleaños, estuvo muy a la altura Doman. ¿Estuvo a la altura? Sí. Muy bien. ¿Usa chupín los domingos también, no? No, fue con bermuda, con el calor que hacía. Fue con bermuda, muy elegante, Doman muy elegante. Por eso, capaz que mete chupín hasta el domingo. Tenía medio PBI en puesto. No, muy elegante. Además, no lo diga. Pará, es lo último que vamos a decir el tema porque nos vamos a meter en un quilombo. No. Vos tiraste, porque vos al final del día sos buen animador, vos empezaste a hacer una encuesta entre todos los invitados. Sí. Yo voy a decir solamente, y vamos rápidamente a la columna porque no tenemos tiempo. ¿A quién qué encuesta? Él hizo una encuesta. Sí. Política. Sí, de actualidad. Sí. A todos los invitados. Sí. Era por sí o por no, no vale pozo vacante. Sí. Había que elegir. Sí. Entre Don Chatarrín y Vierja. No vale pozo vacante. ¿Cuál era la muestra? Yo lo único que dice, yo voté igual que Doma, nada más que eso. No voy a decir eso. ¿Cuál era la muestra? ¿Cuánta gente había? ¿Por sí o por no? Por sí o por no. Yo voté igual que Doma. ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió No sé cómo salió, porque no hice el conteo. ¿Cómo salió Vargas? ¿Cómo salió, Roberto? No, ganó la posición que yo denomino nacional. Ganó. ¿Qué es Don Chatarrín? Don Chatarrín. Ganó Chatarrín. Ganó Chatarrín. Había, digamos, en la mesa o en las mesas lo que yo denomino empresariado nacional, muy denostado, ¿viste? Muy puesto en duda, en disputa. Pero había gente con empresas dedicadas a la obra pública, a la construcción de viviendas en su época del plan Procrear. Bueno, vamos a la columna, por favor. La economía está muerta.
Exactamente. Roberto, bueno, vamos a lo que tenemos que ir. Bueno. Y finalmente, nuevamente, gracias a los presentes. La pasamos muy bien. Dicho esto, nos metemos ahora ya en el 2026. ¿Qué está pasando en Estados Unidos mientras sigue Trump con su prédica de clara onda imperialista? Ahora le toca a Cuba. Los puso otra vez entre ceja y ceja. Parece ser que hay un diálogo abierto con la administración Díaz-Canel. Lo pregunto, porque cada vez que Trump dice que habla con alguien, después no sabemos qué pasa. También, recuerden, tiremos de archivo, se dijo que con Caracas se estaba hablando, ¿no? Y el 3 de enero, ¡pum!, se llevó a Maduro. Entonces, lo pongo en signo de interrogación. Lo que está pasando puertas adentro de los Estados Unidos es, como bien decís vos, Dani, que muchos americanos o norteamericanos, militantes de la sociedad civil, se solidarizan con los expulsados del ICE, que es esta brigada política, policial, parapolicial, casi diría yo, actúa así. Bueno, que se solidarizan contra esa brigada. Bueno, 2 cayeron en combate. Uno con 10 balazos, Preti, y Wood con 2 balazos. Es decir, el cuerpo y la sangre es de militantes de la sociedad civil norteamericana, que la están poniendo. Bueno, dicho esto, no es una disputa sino más, no se la está llevando de arriba Trump, y lo está empezando a pagar en las encuestas. Se conocen números de este fin de semana. El índice de aprobación bajó 3 puntos desde el otoño, o sea, desde el final del otoño, de diciembre para acá. Está en un 37% de aprobación Trump. Y solo un 27% apoya la totalidad de las políticas de Trump. Esa cifra estaba en el 35% cuando él asume el cargo. Todos sabemos que las encuestas son volátiles, van, vienen según quien las hace. Ahora, es un registro. Lo que vimos anoche, por ejemplo, en la entrega de los Grammy, Bad Bunny hizo un discurso muy solidario otra vez con los migrantes expulsados y pidió que salga el ICE de las ciudades de los Estados Unidos. Les voy a dar un dato. El presupuesto del ICE son $75.000 millones. Lo que ustedes escuchan, $75.000 millones. Es una fuerza armada hasta los dientes que Trump no para de meterle guita. La impresión que tenemos, la lectura que hacemos, es que esto le está pasando factura. Por eso Trump quita al líder del ICE, que se llama Bovino de apellido, pone a otro duro, pero hace un recambio de figuras, y veremos si él sigue insistiendo en esta línea de expulsiones masivas. Dicen los datos extraoficiales que en total, desde que asumió Trump, hay 800.000 deportados aproximadamente. Pero este dato también llama la atención. 1,5 millones de indocumentados se fueron voluntariamente. Es decir, que el terror está operando. Entonces, veremos qué pasa con la sociedad civil norteamericana, que pareciera enfrentar las políticas denigratorias de Trump. Bien, ¿y la cuestión Cuba, alguna novedad? La cuestión cubana es la siguiente. Él dice ayer, Trump, estamos negociando, Cuba está en muy mal estado, no tiene petróleo, como si eso fuera algo que cayó del cielo y no fruto del embargo. Entonces, da la impresión que Díaz-Canel, no sé, toda la dirigencia revolucionaria va a evitar una intervención militar norteamericana, pero no depende tanto de ellos. Aparentemente Venezuela no manda más petróleo. Ahí es clave la posición que tome México, ¿no? Sí. Y ahí se abre un gran interrogante acerca de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? Porque mandarle petróleo a Cuba en esta circunstancia es un desafío. Es un desafío muy grande. Es un riesgo para México también. Es un riesgo para México. En México están especulando con la posibilidad de incursiones de tipo directas
de los Estados Unidos militares en territorio mexicano. Directas. O sea, hacer lo que hicieron con Maduro, secuestrar, hacerlo eso con alguien que los Estados Unidos identifique con el mundo o el negocio del narcotráfico. Claro, no descartemos ese escenario, ¿no? De una operación militar directa de los Estados Unidos en territorio mexicano. Se especula con eso. Te quiero agregar un dato, si me permitís, Dani, de candente actualidad en lo que está pasando en Venezuela a partir del 3 de enero. Hablé con alguien que en este momento está en Caracas, hablé el sábado, y me dice que la información que circula dentro de la dirigencia del chavismo es que esta nueva ley petrolera a ellos le da cierto grado de manejo y control del tema del petróleo, que aparentemente mejoraron mucho el tema de la rentabilidad. Me contó unas cuentas que de lo que le quedaba a Venezuela fruto de su intercambio petrolero con China, le quedaban $20 limpios a la administración venezolana. Hoy el barril está cerca de los 70. Dice que mejoraron mucho esos ratios de ingreso de dólares y que la dirigencia chavista revolucionaria apuesta a agotar la presidencia de Delcy y quedar validados para un nuevo proceso político. Estamos hablando y haciendo futurología, ¿no? En el terreno de la hipótesis. Sí, claramente. Absolutamente. Completamente hipotético. La hoja de ruta es exactamente la que dice el doctor Vargas. La normalización de Venezuela bajo los términos de un regreso lo más digno posible bajo el ejido de los norteamericanos, y la normalización democrática sobre la idea de que el chavismo, en su versión 3.0, los Rodríguez, se presente en el proceso electoral. En un proceso electoral que evidentemente donde los norteamericanos van a tener una influencia y probablemente algún candidato, o varios candidatos pueden tener, ¿no? Como pasa en otros países donde los norteamericanos tienen varios candidatos. Sí, tres, por ejemplo. ¿No? ¿La elección de Maduro fue antes de la de Donaldo? O sea, sí. Venezuela reelige con este gobierno de Maduro tuvo 12 años. No, pero la última. O sea, Venezuela reelige antes de que tenga que reelegir Donaldo. Si la el mandato de Maduro vencería en el año 2030 cuando Donaldo ya Donaldo se va en el 28, ¿no? Correcto. Se va en el 28. Bueno, amigo, la seguimos otro día. Un fuerte abrazo. Gracias por el cariño recibido. No, por favor, gracias. Que sea muy feliz, Roberto. Gracias a vos. Gracias. Les quiero decir a todos ustedes, si te vas a mudar, presta atención. Sí. Bien. No el caso de Pipo Rossi, que vive en la misma casa hace muchos años. Lindo bulo, que muy linda vista. Yo fui un día a comer lentejas. Es una lenteja muy rica, Pipo Rossi. Bueno, si te vas a mudar, presta atención. Transportesargentinos.com.ar. Sí. Hacé mudanzas profesionales, llave en mano. Son expertos en mudanzas. Van a tu casa, un asesor releva absolutamente todo. Sí. Arma el plan, te dan el presupuesto final en el momento. Sí. Te entrega las cajas, la cinta, el papel, las etiquetas. Y si querés, también se encargan del embalaje completo. El día de la mudanza no tenés que hacer absolutamente nada. Ideal para vagos como yo. Vengo para esto el programa. Exactamente. La ropa viaja en roperitos. Llega colgada y perfecta sin arrugas. Además, ¿cómo serán los roperitos? Tengo una intriga. Trabajás, es un ropero que tiene unas ruedas, ¿entendés? Donde la ropa va colgada en perchas y después cuando llega a la nueva casa, ¡pin!, te lo ponen en las perchas. Digo, estoy a punto de mudarme por 27ª vez a partir de este anuncio. Solamente por esto. Transportesargentinos.com.ar. Tenés que decir que venís de nuestra parte, de Siempre Soy, de parte mía, de parte de AM530. Es importante eso, porque vas a tener una atención, un descuento Sarita. Transportes Argentinos, mudanza sin estrés. Y además, tenemos que agradecer a Bantú, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, en la oficina, café de especialidad. @Café Bantú en
Instagram. Profe, en un minuto estaremos hablando sobre la primera fundación de Buenos Aires. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Pedro Mendoza? ¿No? Exactamente, Pedrito que no pudo volver a Pedrito, España. le decía Pedrito, qué confianza, ¿no? El señor Pedro Mendoza, ¿no? Se cruzó el Atlántico, se cagó de hambre, ¿no? Casi se lo lastran 3 hijos, ¿no? Y el señor le dice Pedrito. Eran tiempos un poco más duros. Qué bravo, ¿no? Claro. Qué bravo, ¿no? No hacían terapia lacaniana. ¿viste? Venir acá en Vasco da Gama cuando llegó a Río de Janeiro pensó que era un río, boludo. Imagínate lo que era. Mirá lo que nos conquistaron. Che, tuiteó Caputo, Luis Toto Caputo. Te digo, por si quieren saber, Breaking a propósito Dale, 3, 2, del 1, pago 3, 2, 1. al FMI. Breaking News. Breaking News. Había circulado noticias en todos los medios que decían que Estados Unidos había ayudado en el pago de 808 millones que tenía que hacer hoy Argentina con el FMI. Por ejemplo, Clarín publicó: Estados Unidos giró 808 millones a la Argentina vía derechos especiales de giro DEX para cubrir el vencimiento inminente con el FMI. Es la tercera asistencia en 3 meses y busca aliviar la presión sobre las reservas. Tuiteó Luis Toto Caputo, como le decía, con la palabra grande en mayúscula, falso, punto. Según Caputo, el país está simplemente pagando los intereses del FMI. Son intereses que se pagan en DEX y si se pagara en dólares, les transferiríamos directo, dice Caputo, los fondos, los dólares al fondo. Pero como se pagan en DEX, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEX. Es una operación común, no hubo ayuda. Es una operación que se hace a precio de mercado. A propósito del pago que se hizo hoy. Muy bien. 11:18. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Vamos a saludar a Lisandro Pagliari. Ustedes preguntarán quién es. Es referente del Partido Justicialista de Goya, Corrientes. Fue candidato a intendente de esa localidad por el peronismo en el año 25. ¿Y por qué lo vamos a entrevistar? ¿Por qué? Porque hay una empresa que se llama Emilio Alal, una especie que seguramente nosotros no la reconocemos, pero es una pyme argentina con más de 100 años de trayectoria industrial, que informó que luego de un proceso y análisis y de haber agotado todas las instancias posibles, se ha visto obligado a tomar la decisión no deseada de cerrar sus plantas productivas de hilados y telas en las ciudades de Goya y de hilados en Villa Ángela, unas en Corrientes, Goya, Villa Ángela es en el Chaco, como consecuencia del actual contexto económico y comercial adverso, sumado a problemas estructurales que afectan a la competitividad de la industria. Bueno, te podría leer el texto completo, pero bueno, está cerrando una empresa textil de más de 100 años. Y estamos en contacto con Lisandro Pagliari. Lisandro, buenos días. Daniel Tonietti, Jorge Duarte y el resto del equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy buenos días a vos, a Jorge y a todo el equipo de la radio. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, querido Lisandro. Me imagino esto, el cierre de una empresa, el impacto que puede llegar a tener en una ciudad del tamaño de Goya, ¿no? De Corrientes. Totalmente. Esto, acá Goya es una ciudad de 100.000 habitantes aproximadamente, donde tiene tuvo un perfil industrial, productivo, y lamentablemente con el correr de los años hubo distintos procesos para esta empresa de crecimiento y de acá de mucha pertenencia en lo que es la ciudad de Goya. Una empresa, como bien decía en el comunicado, está instalada hace más de 100 años, donde tuvo curtiembre, donde tuvo distintos procesos, y bueno, lamentablemente, como bien decía el comunicado, debido a las políticas nacionales que no son la sufre esta empresa y no son ajenas tampoco, hoy sufren el despido de más de 200 empleados, una pérdida importantísima. ¿A qué se dedicaba la empresa? Y bueno, estamos acompañando, por supuesto, en la lucha a los empleados de la fábrica. Ayer estuvimos en una procesión donde también la iglesia acompañó, y bueno, hoy estuvieron en frente de la fábrica nuevamente reclamando porque además del cierre solamente le quieren pagar el 50% de la indemnización, entonces están con un conflicto importante con los empleados, ¿no? Y la verdad que hace un ratito, antes de salir acá con ustedes, estuve hablando con uno de los delegados gremiales
y no ven buen panorama, por lo menos en el corto plazo. Esto se le informó a último momento, ellos contaban por supuesto con el sueldo de este mes, se viene el inicio de clase, tienen que cubrir por supuesto los gastos que de cada familia, cada uno de ellos, y la verdad que una situación compleja, complicada, donde por supuesto los acompañamos y estamos en la lucha con ellos, pero sí muy muy difícil la situación, que por supuesto acá en el interior es un reflejo más de lo que está pasando en distintos lugares del país, donde está golpeando muy duro a la industria nacional, una empresa histórica, como decíamos recién. Me gustaría detenerme un segundito, Lisandro. Estamos hablando con Lisandro Pagliari, que fue candidato a intendente de Goya por el peronismo en el año 25, a propósito del cierre de UNAS. ¿Qué representa la empresa Emilio Alal en la ciudad de Goya con el cierre de la fábrica? No con el achicamiento, con despidos selectivos, sino con el cierre de la fábrica. ¿Qué es lo que qué impacto está teniendo? Bueno, muy duro, como decíamos recién, son más de 200 familias que quedan en la calle, que van a tener que reconvertir otra vez van a tener que cambiar su vida, ver cómo hacer ahora para poder sostener a su familia, reconvertirse, no solamente ellos, sino también seguramente lo que tiene que ver con los comercios, impacta porque son 200 familias con un ingreso fijo importante que ya estaba establecido acá en la ciudad, y que de un día para el otro, sin previo aviso ni nada, se cierra. Y la verdad que más allá de la cuestión anímica, psicológica, que por supuesto va a afectar a cada empleado y a su familia, también la cuestión económica de ellos y para la ciudad también. Así que un golpe muy duro, que vamos a estar en la lucha junto a ellos a ver si se puede de alguna manera volver a que vuelva a la fábrica, por lo menos de a poco, con algún personal. Ellos manifiestan que los dueños, digo por ellos, que por supuesto estas políticas nacionales de libre comercio, de importación indiscriminada de productos, ellos se dedican a la fabricación de hilados y telas, lo dejó prácticamente sin ventas, con un stock muy grande, con una deuda también en cuanto a los servicios de energía, por los aumentos que hubo en estos últimos años, y sin competitividad. Así que realmente una situación compleja para todos los empleados de Alal. Estuvimos, como dije ayer recién, en una procesión, sí. Hoy nuevamente a la mañana estuvieron frente a la fábrica, en este momento manifestándose y reclamando su derecho, porque hasta ahora no tuvieron ninguna respuesta ni de la autoridad de la fábrica, y tampoco, por supuesto, del gobierno, ni municipal, ni provincial, y mucho menos nacional, en cuanto a Estoy su viendo situación. Acá, Lisandro, hablamos con Lisandro, es que llamativamente no le fue bien a Milei en las elecciones del año 23. Tampoco en 25. Tengo entendido que fue uno de los lugares uno de los pocos lugares donde perdió Milei en el 23 en la provincia de Corrientes, y perdió además categóricamente. En el balotaje sacó 42% contra 58% de Massa. Sí, y en el 25 sacó 25 puntos el año pasado. Bien, o cual demuestra que hay una resistencia. Y sobre eso en la provincia, y sobre todo acá en la ciudad de Goya, también en 2025, en las últimas elecciones, también ha perdido Milei, y por supuesto en 2023, como lo decían ustedes, nosotros de la militancia, digamos, se ha trabajado mucho, y sobre todo acá tuvimos una experiencia muy mala en el gobierno de Macri, porque también ha cerrado en el 2019 una fábrica súper importante acá para nuestra ciudad, que es Mazalín Particulares, productora de cigarrillos, digamos, de marca de primera línea, y que es una fábrica histórica también que estuvo acá en la ciudad y que ha despedido más de 600 trabajadores en el 2019. Entonces, la experiencia en cuanto a estos gobiernos neoliberales ha sido muy mala para nuestra ciudad, y bueno, obviamente el trabajo de la militancia
siempre Lisandro, fue comunicar estas políticas, y la sociedad en su conjunto bastante lo comprendió de esa manera, y por supuesto no le han dado el apoyo ni a Macri en su momento ni a Milei ahora. y la sociedad se está movilizando, digamos, empieza a conversarse en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los lugares de estudio, en las fábricas, en los bares, en los clubes. ¿Empieza una suerte de movilización, de reacción frente a esto? De a poco sí, es una... A ver, acá el pueblo correntino es un pueblo bastante tranquilo, sumiso, y no está por ahí acostumbrado a lo que tiene que ver con marchas, con reclamos, pero bueno, obviamente cuando le toca a uno, y esto es lo que queremos despertar, ¿no? Siempre de la militancia y demás, el interés colectivo por sobre el individual, porque ahora que le toca, por supuesto, a ellos, a los trabajadores, empieza a hacer eco y dice, bueno, también me puede pasar a mí. Entonces, bueno, como decía recién, ayer ya se empezó a involucrar la iglesia. Cuando se involucra la iglesia, acá un pueblo de mucha fe también, ya empiezan a otros sectores de la sociedad a convocarse. Y bueno, ayer fue una marcha bastante importante, la más importante hasta ahora de esta semana que ocurrió el cierre de la fábrica. Ayer fue la marcha más importante. Bueno, hoy nuevamente estuvieron los trabajadores reclamando, así que de a poquito se va despertando esa conciencia, que por ahí le cuesta salir a la calle a la gente, pero sí se manifiesta, bueno, a través de redes sociales, a través de video, a través de cómo pueden, expresando su indignación ante esta situación y bueno, su acompañamiento, ¿no?, a los trabajadores que están pasando por esta situación. Lisandro, gracias. Muchísimas gracias a usted por hacerse eco también de esta problemática que seguramente está pasando en distintos lugares del país, pero es muy importante para nosotros que se sepa lo que está sucediendo en el interior profundo de nuestra Argentina, con el cierre de distintas fábricas históricas, pues no son que se abrieron hace 1 o 2 años. Esta fábrica tenía más de 100 años, ha pasado por muchísimos gobiernos y cierra hoy por no poder aguantar más ya estas políticas del gobierno de Milei, con esta libre importación indiscriminada de productos, y que la verdad imposible, dicho por los dueños y por el comunicado, poder sostener esta situación. Así que muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco y compartir también lo que pasa en el interior de nuestra Argentina. Un abrazo grande. Abrazo gigante. Hasta luego. Lisandro Pagliari, referente del peronismo de Goya Corrientes, a propósito del cierre de una empresa de 200 empleados. No es un achicamiento, no son suspensiones. ¡Pum! Bajaron. 2 plantas tenía. Tenía 2 2 plantas. plantas, una en Chaco, una en Corrientes, las cerraron las 2. No creo que sobren las empresas Claro, que ofrecen trabajo 200 registrado empleados en Corrientes. No, una empresa de 100 años. Con tantos temporales superados, qué raro que no Claramente, más. Claramente. Bueno, quiero recordarles que se pueden dar una escapada a postanatural.com.ar y vivir el verano que se merecen. Descubrir un equilibrio perfecto entre confort, relax, diversión en un entorno único, muy lindo. Tandil, piletas al aire libre, es hermoso. Un spa, masaje, gastronomía. Tiene una bodega, tiene una cava, olvidate, una mesa para hacer degustaciones, olvidate. Muy bueno. Tenés cancha de tenis. Se le hace muy bien al fútbol. Homologado a la cancha de tenis por la Asociación Argentina de Tenis. Ahí jugó Del Potro, Pico Mónaco. Claro. Cuna de campeones. La banda de Tandil. ¿Y el profe jugó? Y el profesor Sergio Vineschi. Puedes ir a los apart, que son hermosos, con parrillita, estacionamiento. Es como tener una casa en la montaña. Te levantás, pum, 4 hectáreas ahí, tuki, espectacular. O si no, el servicio exclusivo del hotel. ¿Te gusta que te atiendan? En pareja, en familia o con amigos. Si vas a ir, tratá de ir con tu pareja. O con tus amigos. O con tus amigos. No te equivoques. Tratá de ir con tus amigos. Y tratá de ir con tu familia. Si no te queda otra, anda con tu... Bueno, en ese momento que estás allá en la posta. Sí, postanatural.com.ar. En la posta natural estás con tu pareja. Exactamente. Posta natural. Acá no preguntamos. Exactamente. ¿No? Postanatural.com.ar. Andá de nuestra parte, siempre soy, que vas a ser muy, pero muy bien tratado. Cuando volvamos, Pipo Rossi analiza un poco la fecha y lo que viene. Sí. Y lo que viene. Hermanados por un penal, Boquita Curazao y el Real Madrid. Sí, muy bien. Y además estamos
a menos de 120 días de la Copa del Mundo. Sí, con todo lo que contaba Varguita recién. Sí, deseo que fracase profundamente la Copa del Mundo. Profundamente. Pero que salgamos campeones. Sí, me importa menos, porque que le vaya muy mal a la Copa del Mundo, que no vaya nadie. No, es poco interesante, 200.000 equipos. Las racias en los alrededores de los estadios, estamos todos estamos en manos de dementes. Igual no quiero el encuentro de las barras argentinas con el ICE. Sí, me gusta. Sí. Quiero ese encuentro, ese encuentro cultural. Ese choque civilizatorio. Sí. Con un Fernet. Lo quiero. Sí, el problema es que lo del ICE te meten 10 balazos y después preguntan. Claro, sí. Si fuera si fuera en la época de Pistola Gámez. Imagínate, decían pistola, pero yo ya veo cuando llegue la orga de barras organizando los trapitos, ¿no? Qué gran apodo Pistola, ¿no? Qué gran apodo Pistola. Pistola Game. Vamos a la tanda, ya volvemos, dale. Y que se olvidan después. Siempre soy, con Daniel Tonietti. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El verano se vive en Avellaneda. Los fines de semana los invitamos al Parque La Estación para compartir grandes propuestas y disfrutar a pleno. Habrá bandas en vivo, food trucks y la Feria de la Economía Social y Popular. Los esperamos cada sábado y domingo a partir de las 18 horas en Avenida Güemes al 700. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Aini o Leviatán, comunidad política o monopolio del poder de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ariel Prat presenta Carna Prat, rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Siempre soy radio en el océano de ruido. Elio Pipo Rossi. Bueno, Sí. no está nuestro querido compañero hincha de San Lorenzo, pero bueno, me acordé de él cuando el otro día, sufriendo mucho, San Lorenzo terminó ganando su partido. Sufrió Sí. hasta lo indecible, pero ganó 1-0, repasamos un poco lo que ha dejado. El Independiente de Dómane, el Isidor de Cañones Tardío, de Fabián Doman. empató 1-1 con Vélez de los hermanos Macana. Los hermanos Macana por poco se van a las manos con el cuarto árbitro en un momento determinado, en una reacción no crecen más, ¿eh? No crecen más. no. No crecen más. Los tucumanos empataron de Atlético, empataron con el Globo 1-1 y de visita, como dicen los gallegos, a domicilio, Sí. Platense, el Barrón, el equipo del polaco Goyeneche, vacunó a la T en Córdoba, 2-1, una boludez tremenda de Herrera en el último gol, 2-1 terminó ganando Platense. Barracas y Riestra empataron 1-1. Increíble. Partido, los últimos 2 minutos de ese partido fueron lo más insólito que he visto en años. Sí, en serio. lisérgico. Más que lisérgico. Es tremendo. Es una cosa insólita, no lo podría describir. Bueno, Boquita Corazao ganó 2-0 a Newell's, un Newell's que está Flojo, Newell's, pobre. alicaído, Orsi golpeado. Gómez, el laburo que tiene Orsi Gómez, que no sé cuál es cuál, el laburo que tienen. El morocho y el pelado. El morocho y el pelado. El negro Gómez. Orsi es el negro Gómez. el Y el calvo, pelolape es Orsi. y el morocho es Está bien. Gómez. Sí. Está, Poco de respeto, salieron campeones, ¿no? Sí, señor. Pero Escuchame. no con Newell's, pobre Newell's. No con Newell's, salieron campeones con Platense y hicieron una muy buena También campaña es en difícil Ferrocarril si Oeste. te cobran un penal afuera del área, ¿no? ¿Eh? Es difícil, te cobran un penal afuera del área. Perdón, necesito el bar de Siempre Soy. Y el encargado del bar de Siempre Soy es el señor George Duarte, más conocido como autopercibido. Pero ni bar, viejo, es afuera del área. ¿Cómo van a cobrar Pero ese penal? encontraste. No sé si es FAU, primero. Y después si es FAU es afuera del área. No sé cuál es la discusión. ¿Encontraste alguna similitud entre el penal, el primero de Boca, y aquel de Ceballitos en el 2015, cuando Boca le gana a Central la final de la Copa Argentina? Parecido. Con un El otro había sido FAU, no sé. A unos 3,80 metros del área. Parece que estás en campo de Boca, cruzar la mitad de la cancha, es penal. Te hago una pregunta casi antropológica. ¿Hay alguna razón por la cual el Club Atlético River Plate juega sin 9? Ni falso, ni verdadero, ni nada. ¿No? ¿Hay alguna razón? No, le pregunto al especialista. Si los hinchas de River quieren, si los borrachos del sillón quieren hablar, hablen. Gallardo tiene una idea molto particolare respecto de cómo, de cómo tiene que moverse River. La única expliqueta yo la encuentro en los papeles del Buñeco. Es decir, el Buñeco... Pregunta, ¿juega sin 9? ¿Estamos de acuerdo que juega sin 9, no? Resigna ese sector
no necesariamente, o pone jugadores que... Decía algo, Duarte, no te calles. Compramos un ecuatoriano. Pero le estás preguntando al especialista. Después te pregunto a vos. No. Pueden hablar los borrachos del sillón. Los borrachos del sillón pueden hablar también. Triusi el año pasado decían lo mismo, en el momento empezó a hacer goles y se cansó de hacer goles. Hay que tener paciencia. Ayer no fue un buen partido. Anularon un gol. Ayer no fue... También es cierto que en la cancha de Central es muy difícil que te cobren un gol y que valga. Es muy difícil. Todos los años pasa lo mismo. Pero ya va a empezar a hacer goles. Bien. Sí, 0-0 terminó el partido entre Central y ¿Lo extrañás a Borja? No, dale. Dale, quiero que se vaya De Micheli, Brito, Alberto Fernández, Milei, el presidente del Bayern Múnich y Angela Merkel, mínimo. Yo quiero decir que cuando dijo esto, Alberto ya se había ido y Angela Merkel estaba no sé dónde, en la casa también. Y él pedía la renuncia. Es inteligencia artificial. Está bien. Hoy completan 17:30 Gimnasia Aldo Civi, 19:45 Tigre La Cadé, 19:45 la misma hora Defensa y Justicia el Pincha Corazao, que está agrandado. Sí, el Pincha Corazao. Y a las 10 de la noche Argentinos Belgrano y Unión de Santa Fe, Gimnasia de Mendoza. El martes, Domani, Banfield, Estudiante de Río Cuarto, Independiente Rivadavia 21:15, Sarmiento, y a la misma hora La Gloria con Lanús. Muy atractivos todos los partidos de esta. Eso es todo de primera división, ¿no? El pequeño... De repente hay partidos que no sabés que su equipo está en primera. Ya me pasa muy seguido. Bueno, sucede. Vos sabés que, sí, redondeemos un poquito y vayamos palpitando en las próximas participaciones, Helio, si puede ser. Ya es inminente la Copa del Mundo. Sí, la tenemos. Ping, pum, pan, estamos en la Copa del Mundo. Llega Messi, ¿no? Llega Messi. ¿Cómo se llega Messi? Llega Messi. Sí, hay que vender tickets, todo, olvídate. No, ¿cómo no va a llegar? Messi, María no. Messi, ¿Está para volver? No, Messi, ¿Está para un ratito? Messi forma parte del comité organizador. Dicho esto sin ninguna broma, sin ninguna... No, perdón, flaco. Dicho esto sin ninguna ironía. Messi es... ¿Te acordás cuando en el 94 decían que bueno, que habían bancado que Diego fuera, sí, porque claro, Diego formaba parte del negocio? Había que vender tickets. Había que vender, etcétera, etcétera. Bueno, en este momento, vos imaginate que la operación Messi es una operación casi geopolítica, teniendo en cuenta la guita que mueve el fútbol. Claro. Y, o sea que llegar va a llegar. Si llega... Hoy Lionel Messi, primero Messi es una empresa. Claro, es una empresa. Y hoy esa empresa está jugando en ese dispositivo es una de negocio. El fútbol norteamericano, la FIFA, Infantino, los petrodólares. Sí. Esa es la terminal, ese es el... Es así, así que... Las joint venture de Messi como empresario. Así que llegar va a llegar. Y la última ventanita, ¿por qué me reía yo del Real Madrid? Así juega el Madrid, es que hace 23 años, en noviembre del 2002, jugó contra el Rayo Vallecano. Sí. Que es con quien jugó ayer. Claro. En noviembre del 2002... el Rayo iba empatando y el tipo empezó a cobrar fulles para que Figo o Roberto Carlos metieran un gol. Claro. Jugaron 9 minutos más. Ayer jugaron 10 minutos más hasta que Figo hizo el tercero y entonces el partido terminó. Ayer, 23 años después, le inventan un penal y logran que Mbappé, así todo, se fueron silbados. Es decir, es un quilombo el Real Madrid. Juega mal, Juega mal, ayer vi un rato. Sí, y están, están en un momento en donde no hay conducción clara. Es así. Y el que entra no rinde. Yo creo que a la Fiera le han hecho la cruz, a la Fiera. Lo silbaron feo más tanto. Horrible. Pues, además, no sé si vieron un ratito el partido. No jugó bien, metió pases mal, no controló la pelota, nunca pudo pasar en mano a mano, qué sé yo, detalles mínimos e indispensables como para que la gente te tenga alguna paciencia. No está cómodo. ¿Qué sé yo? Es el contexto, ¿sí? Pero 18 años. 18 años. Esperémoslo, por favor. Sí, señor. Además, recordemos, ¿no?, que los españoles también, lo que le hicieron a Maradona, a Diego, en el Barcelona también, ¿no? Sí, el tema es que ahí... Maradona, no cuidaron ni a Messi en España. Por eso. Gracias, querido Pipo Rossi. 11:44 en el tramo final. Hoy se cumple un aniversario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires por Pedrito de Mendoza. Sí, Peter Mendoza fundó Buenos Aires. Hoy se cumplen 490 años. Sí. ¿Hay algún festejo, alguna data? Yo creo que lo han abandonado porque como salió mal, esta fundación salió mal. Tendríamos que discutir si la segunda salió bien. Pero bueno, acá estamos. Pero Pedro de Mendoza fue nombrado caballero
y participó en una guerra contra los estados pontificios en 1527, y ahí participó, y así es como se llenó de dinero Pedro de Mendoza, en el saqueo de Roma. El tipo participó en el saqueo de Roma, estaba lleno de dinero, y se le acercó al rey, Carlos I, y le dijo: habría que, en la franja que va desde Asunción hasta el Río de la Plata, habría que fundar ciudades. Yo banco económicamente la expedición, así le dijo, yo banco económicamente la expedición. Yo la pongo. Pero a cambio le pidió a Carlos I, y firmaron un contrato que se llamaba capitulación, firmaron un contrato de que todo lo que gane él como adelantado, la mitad iba a ser para él, la mitad para la corona, y aceptó Carlos I. Entonces se vino para estas tierras con 16 barcos, 2.000 hombres, un centenar de caballos y yeguas, otro tanto de vacas y toros, y 6 mujeres. Todo eso empezó a tomar rumbo hacia estas costas. 2.000 personas con caballo, con vacas, una enorme expedición, toda bancada por... 2.000 personas y 6 mujeres nada más, nada entre las más. 2.000. Sí, solamente 6 mujeres. La idea era hacer una especie de unión con las habitantes de aquí, ¿no? Ahora, en ese recorrido también iba un señor que se llamaba Carlos Dubrín, que era hermano de leche de Carlos I. Hermano de leche significa que fueron amamantados por la misma mujer. Te podés callar la boca. Y al mismo tiempo, la mayoría de la tripulación era alemana. Por eso tenemos los registros de un tal Ulbricht, que es el que escribió todo lo que pasó. Todo lo que sabemos de esa expedición, las cosas que pasaron, es porque un alemán se dedicó a escribir todo lo que iba ocurriendo. Los cuadernos. ¿Te puedo preguntar cuánto duraba el viaje o te tiro un penal, profesor? Me tiras un penal, pero yo tengo entendido que tardaba aproximadamente un mes. Un mes. Porque primero fueron a las costas de Brasil, pasaron por la costa uruguaya, pasaron por distintos momentos. Tardaron un mes en llegar. Un mes en llegar. Pero no tardaron un mes en ver tierra, porque hay que... No, claro. No, ¿Y de dónde? Te tiro otro penal, por favor. Ya que atajaste te tiro el segundo, ¿no? Salieron el 24 de agosto de 1535 de Sanlúcar de Barrameda, que es, por supuesto, España, ¿no? España. Y cuando llegan... salió un barco, salieron varios... 16 barcos. 16 barcos, con 2.000 personas. ¿En qué año fue? Eso en 1535 llegaron aquí. O sea, hasta 1535 nadie había pisado estas tierras. No, sí. Me refiero de los europeos. No. O sea, tenemos que habían descubierto el Río de la Plata, eso ya había ocurrido. Y lo que le había llegado a Pedro de Mendoza es la versión de que acá había una montaña de plata. Por eso el nombre. Por eso el nombre. O sea, si hay un nombre que no se ajusta a la realidad es decir que esto es el Río de la Plata. Claro. También Argentina viene de ahí, ¿no? El nombre de Argentina es Argentum, que significa plata. Uno de los 5 clubes más importantes de la Argentina se llama River Plate por Río de la Plata, ¿no? Exactamente. Tenemos muchos nombres que dan cuenta de la plata y acá lo que no había es plata y sigue sin haber plata. El 2 o 3 de febrero, esto está en discusión, pero el 2 o 3 de febrero, Pedro de Mendoza le pone este nombre, Real de Santa María del Buen Aire. Real de Santa María del Buen Aire. Y el nombre aludía a una cofradía, no tenía nada que ver con el aire, no, aludía a una cofradía de marineros en la isla de Cerdeña. Por eso le pone ese nombre, era una cosa entre marineros. Y la cuestión es que al principio también los recibieron los indios querandíes, y la verdad es que los recibieron con muy buena onda, les traían comida, los atendían. Lo que confundieron los españoles es la buena onda con obligación. Los querandíes no estaban obligados a alimentar a toda esa gente, la alimentaban por onda, pero los españoles empezaron a exigir el alimento, en lugar de tratar de aprender de los querandíes, a ver cómo hacen estos tipos para vivir acá, hace siglos que viven acá. ¿Se sabe dónde encalló el barco? ¿Dónde? Sí, tengo la esquina exacta, en ese momento no había esquinas, por supuesto, pero en el lugar donde está actualmente Paseo Colón y Humberto I, ahí por Parque Lezama. ¿La cantidad de veces que pasé por ahí? ¿Posta? Ahí, hasta ahí llegaba el río. Hasta ahí llegaba el río, pero cuando bajan, pone la bandera. Y a muchos de esos 2.000 hombres que llegaron, le dicen, vos te va a tocar esta manzana, vos te va a tocar esta manzana, etcétera, etcétera, y reparten toda la jurisdicción. Imagínense lo que eso era en febrero de 1536. Un calor, unos mosquitos. Bueno, y aparte el Río de la Plata. Ahora, empezaron a tener quilombo con los querandíes. Y las descripciones es que los querandíes en un momento se enojaron y no le trajeron más comida.
Y sí, te tratan mal. Aparte, querandíes es un nombre que le pusieron los guaraníes, que significaba los que comen grasa. Porque los querandíes eran mucho de comer carne animal, etcétera, etcétera. Sobre todo, los guaraníes eran buenos más, pescando. Más veganos, comían otras cosas más. No, los guaraníes, digo. Los guaraníes. Sí, porque para decir que los otros comen grasa, quizás ellos no tanto. Se refería a Sadito. El pueblo extraordinario del pueblo guaraní. Por supuesto. Se refería a Sadito. Respeto a la nación paraguaya que logra conservar el idioma guaraní. Exactamente. Y no solamente además lo hablan todo, en Paraguay lo hablan todo. Bueno, no solo en Paraguay, sino en lugares de la Argentina también. Sí, cuando ves una película paraguaya tenés que verla con subtítulos porque la mayoría de las palabras son en guaraní. Ahora, en la segunda fundación de Buenos Aires vienen 70 españoles, 300 guaraníes. Básicamente los que fundaron Buenos Aires fueron los guaraníes. Pero siguiendo con este relato, empieza a describir la situación en la que entraron los que fundaron Buenos Aires. Y dice, la gente no tenía qué comer y se moría de hambre, esto lo dice el alemán, y padecía de gran escasez, al extremo de que los caballos no podían utilizarse. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas, ni ratones, ni víboras, ni otras sabandijas, estoy leyendo. Sí. Hasta los zapatos y cueros se han llegado a comer. ¿Quiénes? Los españoles que estaban acá muriéndose de hambre. A pescar, vayan a laburar. La escena de Chaplin. La escena de Chaplin que se morfa el zapato. Exactamente. Sí. También ocurrió entonces que un español se comió a su propio hermano, que había muerto. Esto primero, pero que se muera, por supuesto. Esto cuenta Ulrico Schmidt. Qué dilema. Ahora fuera de jodas. Ya sé que hay un montón de chistes y demás que se pueden hacer. Pero qué dilema, ¿no? Estás ahí, no tenés que comer. Tuki. ¿Le entras a tu hermano? Tenemos al Viven, ¿no? Los de la cordillera. Sí. Un día, cuando pasó esto, ocurrió que una persona se robó un caballo y se lo comió, lo colgaron, lo mataron. ¿Quién se robó el caballo? Un español. Traían los caballos por el caballo. Sí, trajeron un montón. Los traían los caballos en los barcos. En los barcos y vacas también. Bueno, de ahí, ahora voy a contar al final, pero de ahí es que se llenó la pampa de caballos y de vaca. Acá no había ni caballo ni vaca. Estos los dejaron ahí porque después se volvieron, los dejaron abandonados y se empezaron a reproducir porque básicamente no tenían enemigos naturales, ni los caballos ni las vacas, y por eso se reproducen por millones. Esa es otra columna. Yo quiero decir, ya eran ajenas. Yo estoy re sorpresa con todo lo que está diciendo el profesor. Genial. Bueno, y al hombre que colgaron por hubo uno que se lastró un caballo. Se lastró un caballo, lo colgaron y ¿qué hicieron? Se lo comieron. Cocinaron las patas y los brazos. Bien, todo esto no es que se comió el hermano, no se va a comer un caballo. Dale. A Pedro de Mendoza le habían diagnosticado lo que se llamaba mal napolitano o morbo gálico, que es sífilis. Él vino con sífilis y estaba muy enfermo, entonces la mayoría de la sífilis, si no la trataste, te podés mudar de barrio. Exactamente, es lo que no me digas que se nos fue. Es lo que lo terminó liquidando. ¿Él murió acá? No, murió regresando. ¿En el barco? En el barco. Lo tiraron al río, ¿no? Anda a encontrarlo, ¿no? Anda a encontrarlo. No, claro, imagínate, estás en el barco, se te muere uno, ¿no? Pero sí. Además, gente cuya. Pero no es lo que había que hacer. Cuyo código de moralidad es: me como caballo, me como hermano. Pero pará. Pero no es lo que tenés que hacer. Pero por una cuestión de higiene. Escuchame, una cuestión de Cachito Vigil. Cayó Cachito Vigil en medio de toda esta... Escuchame. Volvamos. Cuando ustedes digan, sigo, Sigue la columna. Ahora, en un momento, los españoles dijeron, vamos a sacarle la comida a los indios porque nos estamos muriendo de hambre. Entonces, el 15 de junio de 1536, que era el día de Corpus Christi, el adelantado hermano de Pedro de Mendoza, Diego de Mendoza, juntó 300 soldados de infantería, 30 jinetes bien armados y fueron a buscar a los indios para sacarles todo. Pero los estaban esperando. Y los indios, que no eran solamente un grupito, sino que habían logrado juntar a todos los querandíes de la región, los estaban esperando con 4.000 indios. ¿Y era 4.000 contra? 350. 300 que tenían pólvora, ¿no? Fajaron. Pero sí, fue derrota, pero también fue matanza. ¿Y dónde se hizo esta pelea? En el lugar exacto en donde hoy actual Río Matanza, que tiene su nombre. El río Matanza tiene varias. Sí, o sea, Matanza Riachuelo, ¿no? Es una cuenca. Claro, cuando el Matanza se une con el Riachuelo, cuando se convierte en Riachuelo, ahí
¿Por eso La Matanza se llama así? Por eso La Matanza se llama así. Todas las versiones indican eso. Hasta el día de hoy lo tuve que chequear porque no lo voy a creer. Desde ese momento que se llama Río Matanza y le dan nombre a todo el partido de La Matanza. Ahora, con todo esto, no lograron, por supuesto, recuperar comida y se tuvieron que ir. Tenían el hostigamiento de los querandíes, tenían la muerte de hambre y entonces deciden emprender el regreso. Algunos y otros se van hacia el norte y son los que terminan fundando la ciudad de Asunción, en Paraguay. Que desde ahí, desde Asunción, vino la segunda fundación de Buenos Aires. Como nota de color. ¿Qué capacidad emprendedora tenían los querandíes, no? Porque hay que irse en esa época, hace 400 y pico de años, de Buenos Aires a Asunción, ¿no? Totalmente. Imagino el camino ese. Imagínate, Paraná para arriba. La expectativa de vida en ese momento que era 35, 30 y pico de años. 30 y pico, 40 años. Exacto. Sobre todo porque había mucha mortandad infantil. Ahora, lo que ocurrió es que muchos de estos españoles que venían con sífilis terminaron contagiando también a las mujeres nativas. La sífilis, bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay una mujer en todo esto que le empezó a escribir, se llama Isabel de Guevara, le empezó a escribir años después a la reina de España para contarle lo que habían vivido. Y ella cuenta que vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban sobre las pobres mujeres, así en llevarle las ropas a los cuarteles, curarlos, hacerles de comer, limpiarlos, hacerles de centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas, en fin. Había sido tan duro el trabajo de las mujeres, se queja esta mujer que para algunos es la primera feminista de Buenos Aires porque se está haciendo una especie de queja de género. Finalmente entonces, Pedro de Mendoza con un grupo grande se va hacia España, pero no llega a España, en alta mar muere y esta expedición quedó en la nada. Hubo que fundar la ciudad de Buenos Aires por segunda vez. Pocas ciudades en el mundo fueron fundadas 2 veces. Bueno, se cumple un aniversario de la fallida fundación. Sí. Cuando se cumplieron 400 años, Borges, en 1936, hizo la famosa frase en la que dice: se me hace cuento, ¿se la conocen esa? A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Muy bien, mire la columna metió el profe. No, metió una columna. La de datos. Impresionante. No, la de datos. Muy bien, muy datos además, todo, parecía una novela de Stephen King, además, en un momento, además, ¿no? Se comían los caballos, se comían los hermanos. No, pero escúchame, y además se tentó solo, salió de la tentación solo. Es una cosa manejó los tiempos de una manera magistral. Bueno, ¿algo más nos queda para mañana? Mañana charlamos de la foto que se viene entre gobernadores y dirigentes sindicales a propósito del tratamiento de la reforma laboral, que te anticipo, el gobierno quiere que sea miércoles o jueves de la semana que viene. Así que se vienen horas decisivas. ¿Que se trate o que se vote? Se trate en el... No, que se vote. Que se vote. Tratamiento en el Senado. Muy bien. Y estás viendo una foto entre Yarlora y Puyaro. Yarlora y Puyaro. ¿Juntos? Yarlora, Puyaro y el triunvirato de la CGT. Esa es la foto que están tratando de tejer. Ningún otro gobernador más que de los que se oponen, no sé, No, en principio esos dos que están trabajando un poco en tándem. En principio esos dos que están trabajando en tándem. Los otros 28 votos de Unión por la Patria descuentan que los tienen. Estamos hablando de provincias... de provincias de las que vos mencionabas. Acá la discusión es ver si pueden tejer votos del medio, ¿no? Que es lo que están buscando los dos, el gobierno y la CGT. Bueno, muchas gracias. Querido Pipo Rossi. Licenciado, ¿quién va a ser? ¿Es Rulo de la Torre, efectivamente, el 9 que va a incorporar Boca? Están todavía buscando un delantero en medio de esto de lesiones. Entre Cavalli y Rulo, hoy te digo, pan y queso. La fiera Yorúa. ¿No va a jugar más? Tiene dolores lumbares. Va el Rulo. Tiene dolores lumbares. Nos estamos yendo, gracias. Por favor. Ahí va. Gracias, querido Pipo Rossi. Un abrazo. Será hasta los próximos días. Gracias, querido profesor Sergio Daniel Vinieski. Hasta mañana. Venís mañana, profe, ¿no? Por supuesto, Lucho. Qué grande. No, el profesor hoy la dejó realmente... ¿Cómo haces mañana? Porque en serio, dejaste la vara muy alto, ¿eh? Dejaste la vara... ¿Sabes qué, profesor? Nos hiciste quedar como unos vagos. Olvídate, yo contando cuántos autos se vendieron, me ha hablado de esto. No, tremendo. Gracias, querido Jorge Berger. Por favor, Muchas gracias. En la coordinación estuvo Ariel Pino, muchísimas gracias también a la compañera Mariana Collante, que estuvo en la producción, reemplazando al productor / columnista
Lucas Román. ¿Cómo está Lucas Román, con las columnas los viernes, Una sensación, La está rompiendo toda. La de Maritza. Extraordinaria. La rompió toda. En streaming y en redes, Ailé Pavón, y también en redes Nicolás Pasos. Y la producción audiovisual, Mora Ursagasti. Ya llega Feli Bonavita con su show radial y Jair Cibel aquí en AM530 Somos Radio. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Que tengan un lindo día. Bye bye.